original, reflecting in your ears.
reflecting in your hair. Bueno, acá estábamos viendo lo del filtro, el tema de las herencias, y lo que quería mostrarle acá en este ejemplo, en esta PPT en realidad, porque no era un ejemplo, era mostrarle que ustedes cuando quieran hacer alguna operación nueva, fíjense que hay muchos casos de operaciones que funcionan de la misma forma. Fíjense, un CI padre, que es años académicos, que está marcado en rojo, y que tiene una pantalla selección y una pantalla edición, ¿sí? En la pantalla selección tiene un cuadro y un filtro. Esto quiere decir que si ustedes, por ejemplo, agregan una operación totalmente nueva y quieren tener un cuadro o un filtro, a partir de la herencia de clases, ¿sí? Esta clase se llama CI navegación. Está hecha para esto, para tener un cuadro y un filtro. Ustedes pueden tranquilamente utilizar esa clase, porque ustedes, a ver, si nosotros bien estuvimos haciendo referencia a que no pueden modificar clases del PHP,
sí pueden reutilizar. Este es un caso típico, por ejemplo. Ustedes quisieran hacer algo nuevo que tenga la misma estructura, sin modificar el PHP, ustedes sí pueden hacer uso de esa extensión de CI. ¿Sí? Por ejemplo, no se quieren agregar una operación para hacer una VM de algo que no está acá en el sistema contemplado. Pueden hacer uso de esas clases, pero recuerden, siempre sin modificarla. Fíjense que esta pantalla, este CI tiene una pantalla de selección y una pantalla de edición. Si ustedes dejan la forma en que labura el CI navegación, esto les va a funcionar tal cual. Fíjense que tiene acá, Román me agregó todos los métodos que tienes. Yo, por ejemplo, cuando voy al agregar, aprieto el agregar o aprieto la lupita para modificar un campo, va a la pantalla de edición y ahí puedo editar, ¿sí? Y lo mismo que tiene un filtro, tiene también, fíjense, un cuadro y los eventos del cuadro y del filtro. Y también tiene configuraciones que quiero hacer a la pantalla edición. Si quisiera traer algo, mostrar algo, hacer una validación, algún tipo de cosas. Nosotros laburamos de esta forma con casi todos los AVMs, donde adelante hay un filtro cuadro, fíjense que en todas las operaciones ustedes lo han visto, y adentro una edición que a veces, muchas veces, tiene un CI aparte, que se encarga de la persistencia de datos. O sea, la navegación solamente se dedica a mostrar los datos y a volver a la pantalla principal, pero el que hace la parte de edición es el otro CI que yo pongo adentro. Que también hay casos en que puedo reutilizar la clase, ¿sí? Fíjense cómo está hecho esto, ¿sí? Nosotros lo que hicimos es encapsulamos el comportamiento básico de la navegación, como dice acá, en el punto de montaje proyecto, pero yo lo puedo utilizar, como recién les dije, ¿sí? Hay una clase hueca que yo podría hacer algo, por ejemplo, podría poner un CI navegación pers y agregarle algo y extender de esa. Fíjense, si ustedes miran el sistema, en muchos casos van a ver que hay un montón de clases que extienden de CI navegación. Hay algunos que no te traen el listado inicial, sino que hasta que filtres. Bueno, esos se extienden del CI navegación y esos. Y la estructura siempre es lo mismo. Toba EI, Toba CI, Guaraní CI, Per CI, y nosotros extendemos el CI navegación de ese Guaraní Pers CI. ¿Sí? Bien. Hay muchas cosas que en Guaraní 3, sacando lo que es metadatos, uno puede personalizar. Creo que él había dicho algo del número de acta. Esos son procesos personalizables, les llamamos, métodos personalizables, ¿sí? Acá está, si ustedes después van a tener la PPT, hay un link a este lugar donde les indica todos los procesos que uno podría personalizar. Hay un ejemplo, ¿sí?, que yo voy a hacer básico, que es, muchas clases se llaman, por ejemplo, class usuario y extiende de una clase usuario núcleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros llamamos a la clase, desde dentro del sistema llamamos a la clase usuario, ¿sí? Porque al no sobreescribir ningún método, va a utilizar todos los métodos de usuario núcleo. Si ustedes, por ejemplo, quisieran redefinir, en este caso, como muestra el ejemplo, el usuario de efecto cuando yo doy de alta a una persona, nosotros lo tenemos que es el número de documento. Si ustedes lo quisieran modificar, tranquilamente tienen que ir a la clase hueca que está dentro de personalización y hacer eso. Yo acá tengo la clase usuario, que extiende de usuario núcleo, que es la que toca el SIU. Fíjense el path, no sé si llega a ver, que es personalización, PHP núcleo, lib, usuarios, usuario PHP. ¿Sí? Esta extiende de usuario núcleo. Si ustedes no sobreescriben ningún método, va a quedar utilizando la de usuario núcleo. ¿Sí? Así hay un montón de clases que son huecas. Hay muchos casos que, por ejemplo, los procesos background, que son los masivos, que van por atrás, por ejemplo, copiar comisiones, inscribir a comisiones masivamente, todos esos casi siempre tienen una clase hueca, ¿sí? Fíjense que acá nosotros usamos el sistema como viene por defecto. Yo tengo el usuario default, que es el número de documento. Si yo quiero personalizar este usuario default que yo tengo,
lo que tengo que hacer es sobreescribir el método, ¿sí? En este caso sí no hace falta utilizar el parent ni eso, porque lo único que estoy haciendo es modificando qué voy a mostrar. Yo quiero que ahora sea el tipo de documento concatenado con el número de documento, ¿sí? Con un guión. Entonces, cuando yo dé de alta un usuario, perdón, una persona, por defecto va a tener ahora, como se escribí el método, va a tener por defecto el usuario, el tipo de documento y el número, ¿sí? Yo acá voy a la persona a accesos al sistema. Como no le cargué el número de documento, perfecto. No me mostró ninguno. Yo ahora guardo esto, cuando tiene el número de documento, ahora sí voy a acceso al sistema. No, tengo que persistir los cambios, perdón. Sí, o no sé si los guardé, no sé. Pero créanme que esto lo hace. A ver si ahora guardándolo. Sí, ahora creo que lo va a hacer. Por alguna razón no me lo está haciendo ahora. A ver si es este que estoy usando. Pero fíjense que le está metiendo el guión, no se lo está metiendo. Lo que no entiendo es por qué no le está metiendo el tipo y número de documento, ¿sí? Pero bueno, eso es un caso de una personalización. Yo creo que por defecto sea guión, el usuario defecto. Sí, puede ser, puede ser. Sí, es eso, tenés razón, sí. Sí, es eso, tenés razón. Tal cual decís vos. Claro, ya lo doy de alta antes, es verdad, y dejo ese, es verdad. Sí. Si yo ahora lo agrego a este, no va a pasar lo mismo. Es verdad. Como yo lo guardé y lo persistí, fue eso. Sí, es verdad. Fíjense que el número de documento, el tipo de documento, en realidad no me está dando ningún dato ahí, pero bueno, es un ejemplo para que vean que todo lo que tenga, todas las clases que se llamen núcleo, casi siempre tienen una clase para que ustedes lo reutilicen. Porque fíjense los AC, ¿sí? Que son las clases que nosotros utilizamos desde Guaraní, que no estamos usando datos tabla para hacer insert, update o delete, ¿sí? Hay un montón. Si hay una que te dice núcleo, seguramente, por ejemplo, este elemento, hay otra que extiende de esta, ¿sí? Dale. Así como está el elemento y el elemento núcleo, el usuario y el usuario núcleo, el alumno y el alumno núcleo, es porque conceptualmente son, para la redundancia, son conceptos importantes para el sistema como para que tengan una funcionalidad específica en una clase puntual. Entonces, ¿cómo preparamos en Guaraní la cosa para que cuando ustedes lo usen sea sencillo y bastante directo? Nosotros ya dejamos configurado que cuando hacemos alumno 2 puntos y un método estático, ya la clase que implementa, digamos, el método está apuntando a la más específica que extiende al núcleo. Es decir, alumno núcleo tiene un método X. Y nosotros por código podemos decir alumno, son métodos estáticos. Alumno 2 puntos e invocamos al método. El sistema está configurado para que ese alumno apunte a la clase más específica que extiende al alumno núcleo. Entonces ustedes, haciendo esa búsqueda que hace él con el NetBeans, si quieren buscar los --núcleo, van a ver un montón de clases núcleo que están programadas. Pero ustedes, si quieren definir un comportamiento específico, lo hacen en la clase más específica. Es decir, van a tocar no la núcleo, sino la que la está extendiendo. Sobrescriben el método, digamos. Ya está. Eso, digamos, la configuración previa ya está. El sistema ya sabe que tiene que mirar la más específica. Entonces ustedes sobrescriben el método, no tocan el núcleo. El núcleo es del SIU. ¿Sí? Perfecto.
Bien. Bueno, ahora vamos a un ejemplo que habían preguntado por ahí cómo extender una tabla, ¿sí? Acá en realidad lo que estamos haciendo es decirle, además de la tabla que yo tengo en el sistema, que se llama SGA años académicos, quiero agregarle, muchas veces en los ministerios, en las universidades se usa un lema, sí, para decir el año del bicentenario, no sé, en 2010 fue la del bicentenario, después no me acuerdo ninguna más. Pero, no sé, si yo quisiera agregarle un lema, por si el año académico tiene un lema, para no hacer una tabla aparte y tener que cambiar todo, lo que me ofrece todo es decir, bueno, una extensión de la tabla, ¿sí? Yo lo único que quiero acá, como dice, quiero persistir un dato más anexo, ¿sí? Por ejemplo, en el datos tabla. Y tengo que cambiar dónde lo voy a hacer el ABM. Entonces, para no tener que hacer, como dije recién, una tabla nueva, cambiar, hacer un nuevo ABM y hacer todo eso, todo me ofrece un camino alternativo mucho más fácil, que es extender la tabla. Esto se hace de la siguiente forma. Yo acá me creé una tablita, no sé si se llega a ver. Bueno, no sé cómo aumentarle el tamaño a esto. Lo único que estoy haciendo es agregando, no sé si se llega a ver acá, años académicos. Años académicos, le estoy agregando, fíjense, un lema. Y acá estoy haciendo una foreign key a año académico, la de negocio, ¿sí? Primero, antes que todo esto, no voy a tocar el esquema negocio, sino que creé un esquema nuevo llamado negocio PERS, ¿sí? Entonces, creé la nueva tabla, SGA negocios X, le puse otro ID, porque hay que tener en cuenta que todo se mezcla en eso de cuando extiendo la tabla, de no saber a qué columna está haciendo referencia. Entonces, para evitar eso, que quedó ahí de toda, le agrego otro nombre, porque tranquilamente podría ser a cada año académico el valor, pero yo le pongo ID porque TOBA cuando hace la consulta no sabe, ¿vieron cuando hace una consulta que no sabe de qué tabla es? Bueno, para evitar eso, que me da un error TOBA, le agrego otro campo, ¿sí? Entonces, y también le digo que es una foreign key a años académicos. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo acá, años académicos, y me fijo, como hice antes, para no tener que ir todo por el árbol de ítems del TOBA editor, me paro en esto y me fijo cuál es la tabla que utiliza, el datos tabla que está asociado a SG años académicos. Bueno, siempre seguimos la misma lógica y siempre le metemos el mismo nombre en los datos relación o parecido para no tener que saber. Lo único que hay que hacer acá es, fíjense, cuando uno viene y toma esto, ¿sí? El datos tabla tiene un tipo de persistencia específico. Específico significa, va a ser ABM contra esa tabla y nada más, ¿sí? Yo lo único que tengo que decirle acá, ahora, es que es una multitabla. No es que es específico, es una multitabla. Es como si TOBA tomara todo como si fuera una sola tabla, ¿sí? Y le digo, ¿cuál es la tabla? En este caso, SGA años académicos X. Me está diciendo ese cartel que se van a eliminar algunas columnas y se van a agregar otras, ¿sí? Y ahí me agregó la columna. Eso ya lo tenía hecho, por las dudas. Bueno, lo que me agrega todo aparte, en la parte de columnas, fíjense que me agregó la tabla de SG años académicos, solamente tiene la columna año académico, ¿sí? Y la SG años X tiene año académico y lema. Y me agregó todo como si fuera un dato, perdón, en la datos tabla me agregó todo junto. Lo que me agregó también el framework, al decirle yo que es una multitabla, es esta parte de editor de foreign key. Yo tengo que decirle con cuál se mapea mi tabla que viene de negocio contra qué tabla de SG de negocio PERS, ¿sí? Y cuáles son las columnas que se involucran. Con el solo hecho de decirle esto, ya TOBA sabe que tiene que hacer cualquier operación sobre esa tabla que haga, la tiene que hacer sobre la otra. Si elimino o algo, tiene que hacerla sobre la otra. Un dato a tener en cuenta muy importante es que como cambió la estructura de esta tabla, y es una tabla que según, uno cuando va a modificar una tabla, va a extender una tabla de este tipo, lo que tiene que fijarse es el diagrama de entidad-relación para saber cuáles son las tablas afectadas. Si esta tabla es
la tabla padre, que en este caso es la tabla padre de SG años académicos, es la padre de SGA años académicos fechas y de SGA años académicos responsable académica, tengo que revisar nuevamente para ver si no se borraron las relaciones de la tabla, ¿sí? Acá uno los puede ver que está todo bien, ¿sí? Pero quizás adentro donde está, bueno, en este caso no pasó nada, pero hay algunos casos cuando uno modifica un dato tabla y está asociado a un dato relación, hay que tener en cuenta eso, que quizás las columnas quedaron mal relacionadas, ¿sí? Si está todo bien, listo. Ya puedo guardar y esto me quedó, como dije antes, extendido, ¿sí? Bien, ahora tengo que decirle a mi formulario de años académicos que quiero agregar ese campo, ¿sí? Entonces en el formulario donde doy de alta el año académico, tengo que agregar el campo lema, ¿sí? Fíjense que yo ya lo había agregado, agrego el campo lema, ¿sí? Que es un editable, y puedo escribir lo que sea. Bien. Entonces yo acá cuando entre voy a ver que puedo extender el lema, ¿sí? Agregar el lema, perdón. Agrego el lema al año académico 2017, solamente extendí la tabla, todo lo demás siguió funcionando igual porque está persistiendo los datos de la misma forma y lo mismo que se está actualizando, ¿sí? Y fíjense que si yo voy a la tabla de SG años académicos X, me agregó, no sé si llega a ver, me agregó aquí el lema que yo agregué. No hice más nada, no modifiqué nada de PHP, solo fue metadato del datos tabla. Esa es una forma de no tener que rehacer toda una operación y solamente decirle que estoy agregando una columna además. O sea, porque acuérdense, nosotros lo que es el esquema negocio, ustedes no lo toquen nunca. Si tienen que agregar algún dato nuevo, si tienen que hacer algo nuevo, siempre es conveniente que agreguen una tabla anexa, una vista, si tienen que cambiarla, una vista anexa, pero nunca toquen eso, porque quizás nosotros entre cambios de versiones hacemos cambios en las vistas y eso les puede impactar en el sistema, ¿sí? Dale. Del modo que yo veo, esto lo digo porque me sirve a nivel personal, digamos, por ahí les sirve a ustedes también. ¿Qué pasa acá? El problema con el lema del año académico es que nosotros como concepto en Guaraní 3 no tenemos lema para el año académico. No existe, entonces nosotros nuestro esquema de negocio no nos interesa persistir eso en la base de datos. Por lo tanto, el año académico no tiene la columna lema. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes necesitan, alguna universidad necesita ponerle un lema al año académico. La idea no es que hagan toda una operación nueva. Es que puedan reutilizar los componentes que ya existen, pero además tenemos la restricción de que hay que persistir esa información. En algún lado en la base de datos tiene que quedar almacenado porque si no, no persiste, digamos, se borra. Entonces, del modo que yo lo veo de vuelta es, creamos el esquema, ahora lo voy a explicar, creamos el esquema PERS, ¿sí? Para que la base de datos tenga otro esquema donde va lo nuestro, nuestras modificaciones. Después la parte de los metadatos es un tema de configuración del sistema. Le dice ahora esta tabla, este datos tabla ahora, es una multitabla porque la información viene de dos lados, de la tabla de Guaraní 3 y de la tabla anexa nuestra. Y después el último paso que queda es el tema de cambiar el formulario o el cuadro o lo que sea para que use el dato que ya ahora estoy persistiendo. Entonces es guardar la información nueva en el esquema propio, personalizado, configurar el datos tabla para que ahora tome las dos tablas y configurar el elemento de interfaz, cuadro, formulario, lo que sea, para que lo use. Agrego eso porque para decir, sí. Son tablas. Negocio PERS. Hay personalizaciones, pero no toco tablas, ahí va el negocio. ¿O también es ahí? Negocio no tenés que tocar nunca. Claro. O sea, a lo que es estructura, lo que es dato, obviamente va a cambiar. Está funcionando este, ¿eh? A lo que es estructura, no deberías cambiar la estructura de las tablas o de las vistas. Deberías hacer una nueva, ¿sí? Y ya en el esquema Negocio PERS. Sí. Siempre negocio PERS. Acá está. La pregunta que motiva,
hacer una tabla nueva. Es decir, ¿qué pasa si un formulario necesita recolectar un dato que no está provisto por Guarani 3? Lo tenemos que persistir, no queda otra. Entonces ahí sí se crean tablas nuevas en el esquema PERS, tablas anexas, ¿sí? Después si hay que hacer alguna modificación será un formulario o lo que sea, pero esa es otra historia. El esquema negocio de datos no se toca. Bien, acá como dijimos, acá está todo, si lo quieren seguir después, ustedes pueden hacerlo. Está explicado lo que hacemos, estamos agregando el lema, estamos agregando un esquema nuevo que no existía, que es negocio PERS. ¿Sí? Bien. Esto seguramente, si trabajan en equipo, tienen que persistirlo de alguna forma para que el otro compañero se entere de que hay una nueva estructura. ¿Sí? Nosotros no tenemos un esquema de cómo realizar eso lo pueden hacer ustedes como quieran. Pero siempre que esté en personalización no va a afectar en nada nuestro funcionamiento, no se va a ver borrado, no se va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la que es un reporte. Quizás muchos han tenido un pedido de algún departamento, facultad, oficina de alumnos, de hacer un reporte de alguna forma. ¿Sí? Los reportes en sí no son solamente reportes, son select, no van a tener persistencia. Solamente es mostrar el dato, imprimirlo en PDF, a veces en Excel, y nada más. Consulto y vuelvo, nada más. Entonces, desde Guarani, ¿qué hicimos? Provimos un CI, ¿sí? Una extensión de CI que se llama CI Reporte, que tiene la siguiente lógica. Tiene un filtro y un cuadro, nada más, porque es lo único que necesito para hacer un reporte. O sea, no necesito otra cosa, porque no voy a tener nada. Y esa consulta la saca de las clases de consulta. No sé si lo nombramos, las clases de consulta nosotros las llamamos CO. ¿Sí? Bien, y esa clase de consulta se va a conectar a la base de datos para traerme los datos que quiero mostrar en el cuadro y filtrarlos con el filtro. Esa sería más o menos la arquitectura que tendría un reporte de Guarani. Casi todos los reportes están hechos de la misma forma. ¿Sí? Puede haber alguno que cambie por alguna razón, pero casi todos se heredan de seguir reporte y no se tocan. Creo que es más, hicimos alguna clase, creo que es una clase abstracta para que el hijo tenga que tener un objeto sí o sí, y creo que también hicimos un método abstracto para que nosotros solamente tengamos que extender ese método y lo use el cuadro y nada más. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para mostrarles lo que hay que hacer es, lo que queremos hacer al reporte de docentes que tenemos, que viene del SIU, queremos agregarle la edad del docente. ¿Sí? Así como yo voy a agregar la edad, ustedes pueden agregarle cualquier información que no se esté mostrando. Bien, esto quizás puede llevar a dos cosas. Quizás en el CO, a donde está haciendo la clase de consulta, el select, quizás el campo me viene en la query, pero si no me viene, voy a tener que extender el CO y redefinir el método. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos un campo nuevo que no existe, creo, que es la edad del docente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la columna nueva al cuadro, vamos a verificar si la columna existe. ¿Sí? Y si no existe, vamos a tener que agregar un CO para hacer algo. ¿Sí? Bien. Acá viendo el sistema, no hay ninguna columna que se guarde con la edad. Pero sí podemos crear funciones. Así como creamos una tabla, ¿sí? Creé una función, le puse dentro también de negocio PERS, y le dije que me calcule la edad. Con esta simple función calculo la edad de una persona, que se la paso por parámetro. Bien. Ahora, yo tengo, seguramente en el reporte de docentes, tengo la estructura que recién le estaba hablando, de un controlador de interfaz, filtro cuadro. ¿Sí? Reporte de docentes. Fíjense que no debo tener la edad. Bueno, ahora yo la agregué. Sí, lo agregué, pero no está mostrando nada. Yo ya lo había agregado. Me adelanté un paso. Lo que hice fue, a mi reporte ya le agregué la columna. ¿Sí? Fíjense cómo es la estructura.
Esta es la estructura normal de un reporte, ¿sí? Le agregué la columna edad, pero todavía no me está mostrando nada porque ese campo no está viniendo. Entonces, yo me voy a fijar el CI, la extensión de este CI, ¿cuál es? CI rep docentes. Bien, voy a abrir el archivo. Y fíjense que lo sencillo que es un reporte, hacer un reporte nuevo. Lo único que tendría que hacer es, si yo quisiera hacer un reporte, no sé, de alumnos de algo, no sé, de una facultad o algo, fíjense lo sencillo que es. Esta tabla principal se usa para decir, no estoy trayendo, no hay alumnos con el filtro especificado. Es para sacar los conceptos para poner el stream para que se entienda, ¿no? Bien. Y el datos, esta función es la que le hablaba que necesitamos, que es abstracta. Si uno sigue toda la parte de la herencia de las clases, fíjense que la clase CI rep sin listado inicial es abstracta. Y el CI reporte, si mal no recuerdo, también es abstracta. Fíjense que todos heredan de Guaraní Pers CI. ¿Sí? Fíjense que acá yo le estoy diciendo que tengo dos funciones abstractas. GetDatos y tabla principal. Eso para que se redefinan en mi clase CI que extiende de esta. ¿Sí? Entonces fíjense, yo lo único que estoy diciendo es utilizarme la clase CGA docentes y los datos acá lo de este listado. Codocente que es el listado. Bien, voy a ir a esa clase y me voy a fijar que esta columna, edad, no está en ningún lado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Este codocentes, ¿sí? Este codocentes está dentro del PHP que utiliza el SIU y que me dijeron que yo no utilice. ¿Qué debería hacer? Todos los co que son clases de consulta están acá. En datos, ¿sí? En consultas PHP. Y acá en docentes, fíjense que el punto de montaje es proyecto y debería ser personalización. Entonces debería crear un co docentes, le voy a poner una X por decirle una facultad, pero podría ponerle lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo redefina a dónde va a leer, lo que tengo que hacer es extenderlo, ¿sí? Porque si no debería modificar todas las funciones si no tiene sentido. En cambio, yo usando la herencia, porque en muchos lugares de Guaraní se debe estar siendo llamado el codocentes. Y si yo no cambio eso, me va a dar un error. Bien, entonces voy a crear esta misma estructura. Y lo hago acá para que lo vean. Docentes actualizaciones. Bien, personalización, PHP. Fíjense que los co siempre están en núcleo. Núcleo, docentes, actualizaciones, docentes, y no tengo el co. Voy a crear el co acá. ¿Sí? Esto no me acuerdo si lo podía hacer desde el framework. A ver. Creo que sí. Lo podía hacer desde acá. Fíjense que yo abrí ahora sin querer, abrí este pop-up, pero me está haciendo referencia al punto de montaje a proyecto. Tengo que tener en cuenta eso primero, ¿sí? Esto me lo voy a guardar acá, si no lo pierdo, porque cuando cambie se me borra. ¿Sí? Y ahora voy a crear el nuevo archivito. Ahora sí estoy parado en el punto de montaje de personalización. Entonces voy a núcleo, docentes, actualizaciones, docentes, y acá me agrego mi co docentes UNX. ¿Sí? Me agregué a mi codocentes UNX. ¿Qué pasa? Ahora si yo entro a ver esto, por todos lados va a fallar. Porque no está así, o sea, no tengo nada dentro. Si yo agrego, por lo menos, le digo que es una clase, ¿sí? Ahora voy a abrir. Codocentes, perdón. No sé si entendí lo que estaba diciendo recién. Lo que quise decir es, si yo hago esto,
en todos lados donde esté llamando el codocentes, me va a estar diciendo que no existe el método al que estoy haciendo referencia. Por lo que tendría que hacer es lo siguiente: extiendo de ese codocentes. ¿Sí? Si yo dejo esto así tal cual está, funciona, pero todavía no logré lo que quería, que es agregar la columna edad. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar la misma función, ¿sí? Y le voy a agregar el campo edad. Creo que era así. Creo que lo tenía por acá, el método ese. No lo tengo acá. Lo único que estoy haciendo es llamando a una nueva función que tiene lo que yo necesito. ¿Sí? Acá estoy pasando personas, punto persona. Esto es más que nada entender qué está haciendo la función. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es agregándole ese campo. Entonces yo ahora cuando vaya a mi reporte, seguramente debería haber el campo edad. En este caso tienen todos 49, pero no es un error, sino que cuando damos de alta la base de datos de prueba, a todos le pone la misma fecha de nacimiento. Esto tienen que tenerlo en cuenta porque si bien este codocentes, lo único que estoy modificando es un listado, lo único que tienen que tener en cuenta en esto, es verificar en qué lugares se está utilizando el getListado o la función que hagan referencia en todo el proyecto. Porque si ustedes modifican, pueden llegar a tener inconvenientes. Lo que es buena práctica es quizás, si es solamente un select, no sacar columnas, sino agregar la que necesito. Porque quizás otro reporte, otra operación, algo está haciendo referencia a alguna columna que yo estoy sacando y voy a tener un error. Entonces de esta forma yo logro, ¿sí?, tener el mismo funcionamiento que venía teniendo en otro lado donde estoy usando el codocentes. Va a ser lo mismo, pero mi función para este caso, que es un reporte, yo ya la modifiqué. Le encantaba meter bocados. Sí. Más allá de esto queda grabado, entonces después ir viendo cómo hizo a través del TOBA Editor para decir ahora el punto de montaje es personalización y creó el archivo. Eso después lo repasan, porque no es la idea que se vayan con eso concreto en la cabeza ahora. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si en algún momento nosotros desde el SIU conceptualmente dijimos es necesario crear una clase CO para un concepto del sistema, por ejemplo el docente, es porque era un lugar común a donde iban a ir un montón de consultas, ¿sí? Entonces, ojo, si por querer agregar un dato más a un reporte o lo que sea, a una columna de un cuadro, le van a meter un cambio de la consulta, porque tal vez este mismo getListado de docentes, que es re común, a ver, estamos en un sistema de gestión académica y es el getListado de docentes, es probable que se usen 1.000.000 de operaciones más del sistema. Agregar información no daña porque quiere decir que no quita lo que ya está entregando, sino que agrega más información. Pero ojo, también cuando el agregar esa información en el select involucre que en el from se haga joins con otras tablas más, porque entonces hace que el procesamiento de la query implique un overhead mayor. Entonces hay que saber, ser muy criterioso. Yo personalmente lo que les diría es si tienen que modificarla, extiendan el code. Hereden de y modifiquen el método puntual y a través del metadato vinculan a que solamente esa operación use el extendido y el resto sigue usando el normal, el codocentes normal. ¿Sí? Algo que me había olvidado. Claro, porque una alternativa es la que dice Román. O sea, yo, para no tener problemas a futuro, porque imagínense que esta función getListado agrega algo desde el SIU que ustedes no lo van a tener. Entonces, ¿qué pasa? Va a seguir utilizando esta consulta. Entonces, si uno agrega un nuevo método, se salva de eso. Porque, por ejemplo, nosotros cuando recibamos la nueva versión, deberíamos verificar que todas estas cosas que estamos personalizando, si han sido modificadas, si se agregaron algo, si se borraron o algo, para no tener problemas a futuro. ¿Sí? Entonces, una alternativa es agregar el getListado y dejarlo así y listo. Y la otra alternativa es ponerle otro nombre, ¿sí? Entonces yo sé que el SIU no va a estar llamando a getListado UNX, si no existía la función.
¿cómo va a estar llamando a aquel listado UNX? Si UNX le decimos, UNX es Universidad Nacional, no sé, de cualquiera, Cuyo, UNL, ¿sí? UNLAN, cualquiera, o sea, la que usen. Pero si yo modifico esto, lo único que voy a tener que hacer también es agregar y modificar el reporte, porque mi reporte está llamando a aquel listado, no está llamando a aquel listado UNX. ¿Sí? O sea que hay que tener en cuenta eso. Está bueno, qué sé yo, agregar la nueva función, pero también tengo que personalizar esto. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. No es complicado porque uno podría buscar en todo el sistema con el find de acá de un IDE y preguntar dónde estoy llamando a codocentes, que es el listado, y sé en cuáles estoy usando. Y de última digo, bueno, son dos lugares que lo uso, listo, no va a pasar nada. Lo reviso cuando llegue la nueva versión. Pero si son más, hay que tener en cuenta eso y decidir qué voy a hacer en ese momento. Dale. Hoy a la mañana se habló de qué criterios habría que tener para trabajar. No sé, creo que fuiste vos el que me hizo una pregunta parecida hacia a hábitos en el equipo de desarrollo. Bueno, esto es clave. Como vimos, hubo varias alternativas. En vez de heredar de codocentes y redefinir el método getListado, podríamos hacer uno igual que sea getListado UNX, y entonces no hay que cambiar el punto de montaje, qué sé yo, sino apuntar al nuevo método desde el código PHP. Hay varias formas y lo van a ir descubriendo una vez que se sientan más ameno con el sistema y vayan entendiendo la mecánica. Pero habiendo dicho esto, lo que importa es que al momento del cambio de versión nosotros sabemos que tenemos una consulta que la modificamos. Entonces es muy importante, clave, que cuando sale la nueva versión mirar qué modificaciones sufrió el modelo, el negocio, el esquema negocio de Guaraní, el modelo del sistema. Porque entonces si hubo una tabla que sufrió una modificación y nosotros usábamos justo esa columna que ahora no está o demás, estamos en problemas. Entonces tener un respaldo de qué es lo que a dónde se modificó es una buena práctica para evitar futuros errores. Yo no me acuerdo ahora una personalización que hicimos donde para no tener que redefinir el select, como que llamabas tipo como está arriba AND y le mandabas el otro select. Entonces vos te evitás de que si cambia algo, vos en el caso este simple, donde vos le querés poner solamente la edad, vos decís, bueno, traeme la consulta, no me importa lo que hay adentro y meteme una columna más que sea la edad. Y en ese caso, si te cambia el nombre, te sacan columnas, te cambian el nombre o algo, vos te desentendés y no quedás tan acoplado. Me parece que puede ser que había algo en algunos casos donde se podía, como que no sé si en algún ejemplo donde era más, primero se hacía de una forma y después lo podías cambiar y te quedaba como más desacoplado, pero no me acuerdo ahora bien dónde era. Pensé que te lo había dado porque estaba preocupado. El caso puntual, sí, te entiendo. El caso puntual no lo sé, pero en realidad, a fin de cuentas, vean lo que está haciendo el método. Vamos, porque nos enfocamos en la SQL y no estamos viendo. Esto es una función en PHP que está construyendo un string con la query y al final lo ejecuta y retorna como resultado de la función los resultados que entregó la base de datos. Entonces nosotros podemos hacer el tejemaneje que queramos. Si queremos hacer un if previo y después vemos cómo armamos el string, mientras la query quede andando y devuelva los datos que tiene que devolver, hay más de una alternativa. Ahí tienen que unificar criterios y decir, no, nuestra mecánica es esta, para que no tengas 2 o 3 ejemplos, o sea, 2 o 3 operaciones personalizadas que estén de una manera, después uses otro criterio y tengas personalizado en herencia, ahí empezás a hacer lío vos en tu mecánica, digamos, diaria. Pero a fin de cuentas lo que tiene que quedar es un string con una query SQL válida que devuelva los resultados de la base. ¿Queremos eso? Sí, acá lo que puedes hacer es lo que vos quieras, pero tenés que tener en cuenta que puede llegar a cambiar de una versión a otra. Bien. Acá vamos a hacer un caso sencillo de cómo crear un reporte de países. Voy a utilizar obviamente el 6 reporte y voy a fijarme qué métodos necesito para yo
adaptarme a ese CI reporte y no tener que andar escribiendo tanto código y solamente que sea metadatos. Van a ver que armar un reporte es solamente necesitar metadatos, o sea, tener mucho conocimiento del editor y después, a lo último, una vez que definí cómo es la estructura de mi operación, ahí recién tocar PHP, ¿sí? Fíjense acá el ejemplo me dice que vaya a MOOC, reportes, reporte de países. Si no está eso, lo voy a crear. Bien, acá está el MOOC, reportes, reporte de países. Yo ya lo tenía creado, ¿sí? Y creé lo mismo. Le puse el orden 100, como me decía acá, o 50. Y creé toda la estructura. Fíjense, el CI reporte de países tiene una pantalla inicial que no le cambié el nombre y que si le quiero cambiar se lo puedo cambiar porque la clase no hace referencia a esa pantalla para algo. O creo que no hacía referencia, pero no me estoy acordando si te quiero. Creo que tiene un imprimir. Sí, tiene un imprimir. Entonces no hay que cambiar el nombre de la pantalla inicial. Porque lo que hace es, si no tengo nada listado, no me muestra el PDF. Y si no hay nada, y si hay algo listado, sí me lo muestra. Entonces, la misma log, fíjense que es muy parecido al CI de docentes. Acá tengo el CI docentes, acá tengo el de países, ¿sí? La tabla principal es MOOC países y la función que estoy utilizando es commute get países. Fíjense que acá yo no estoy, como tengo la query ya, yo puedo verificar eso buscando en algún lado si tengo la query. Acá tengo la query que me trae los países. Entonces, ¿para qué voy a crear un comu UNX y extenderla de países si yo voy a utilizar el valor y la descripción, nada más? ¿Sí? Entonces, estoy llamando a eso. Y esto se puede poner CI reporte o CI rep sin listado inicial. Lo único que estoy ganando es que me está diciendo que necesito filtrar para que me muestre los datos. Y para no que me traiga todos los datos, porque quizás a veces los reportes son muy grandes. Entonces le pido por lo menos que ponga un filtro o que por lo menos le dé filtrar, pero que sepa que no que va a traer todo y no está bueno porque quizás la query se hace muy pesada. Acá tengo el reporte de países, lo que le decía recién, esto por herencia me está diciendo que si yo no aprieto nada, si yo no pongo ningún criterio, puede llegar a demorar muchos minutos. Está en mí de ponerle OK o cancelar. Bueno, en este caso no es una query tan complicada, parece. Pero si hubiera otra query que sea mucho más rebuscada y que sea más costosa para el motor de base de datos devolverla, va a tardar un poco más. Pero me está advirtiendo por lo menos. Lo logro todo a través de la jerarquía de clases, ¿sí? Yo podría crear un CI rep UNX sin listado inicial y que me ponga otro cartel si quisiera, ¿sí? Esa es la forma de crear un reporte. Fíjense, el CI, la pantalla, filtro cuadro, defino en el filtro qué columnas voy a filtrar, solamente voy a filtrar el nombre, y en el cuadro qué columnas voy a mostrar, ¿sí? Esto es independiente, o sea, independiente de lo que había del SIU. Puedo paginar, que en este caso yo no tenía paginado, pero lo puedo agregar. O sea, puedo hacer lo que yo quiera cuando estoy agregando una operación totalmente nueva, ¿sí? Fíjense que ahora me está paginando cada 10, o cada 20, perdón. Esa es la forma de hacer un reporte. Si quieren, a ver, esa es nuestra forma de ver reportes. No sé cuál conocen ustedes para ver, porque nuestro concepto de reporte es miro, no modifico, solo listo, ¿sí? Y acá fíjense que también por a través de la jerarquía de clases y todo el funcionamiento que tiene adentro la extensión de esa clase, me está dando el botón imprimir, ¿sí? Nada, es mirar adentro, si quiero modificar algo, qué es lo que tiene, ¿sí? Fíjense que acá está todo el JavaScript hecho para que me diga lo de que si filtrás y no pones nada, te va a pasar esto, ¿sí? Y así hay o sea, es tener buen conocimiento de lo que es programación orientada a objetos y lo que es herencia de clases y todo eso. Bien.
Vamos a ver servicios web que ofrece gestión. Todos los servicios web que hay en Guaraní los hace gestión, no los hace 3W. ¿Se puede personalizar? Sí, se puede personalizar. Lo mismo que antes. Hay que tener en cuenta de que si yo estoy personalizando un web service, no tengo que tocar otro porque quizás hay algún sistema que se está comunicando con el Guaraní, entonces puedo hacer lío de no estar mandándole una información que necesita. Estos servicios web se crearon para que se comuniquen entre los sistemas SIU o algún sistema externo. Por ejemplo, tenemos lo del boleto estudiantil y después tenemos para la comunicación con Goya para traer las encuestas y después contra Sanavirón para hacer toda la parte del cobro. Y tenemos un web service, aunque parezca algo raro, tenemos un web service que creamos hace poquito que es para reutilizar la misma lógica. Por ejemplo, teníamos en gestión, teníamos todo un mecanismo para hacer el egreso, para ver si una persona podía obtener el certificado, que es una lógica bastante compleja. Entonces dijimos, si todo esto lo tengo que hacer en 3W, lo que estoy haciendo es duplicando todo lo mismo 2 veces. Y si tengo que mantener eso, es mantener 2 cosas. Entonces lo que se hizo fue agregar un web service que 3W lo consume. Y lo único que le dice es, ¿podés obtener el certificado o no? Entonces, toda la lógica que hace adentro no la estoy redefiniendo 2 veces, sino que la estoy haciendo. Y fíjense que, como dije, la consumen entre los mismos Guaraní, gestión y 3W. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo personalizar de un servicio web? Yo, fíjense, no sé si alguna vez entraron a la consola Swagger. Es una consola para poder ver todos los web services que Guaraní ofrece, o que un sistema todo ofrece. ¿Sí? Puedo ver me ofrece de forma amigable, me está mostrando todos los web services que tiene gestión. ¿Sí? Fíjense que el alumno me ofrece. ¿Qué me está ofreciendo? Me va a mostrar, me va a devolver un email. Está bueno esto porque te muestra que me va a devolver un email y un teléfono de una persona X. ¿Sí? Yo tengo que buscarlo acá. Bueno, acá me pidió el usuario y password. ¿Sí? Fíjense que validó. Y si yo tendría que probar esto, tendría que acordarme todo el tiempo esta URL. Y esta consola Swagger me ayuda muchísimo en ese sentido. En tener que recordar la URL a donde estaba apuntando el web service. ¿Sí? Así hay un montón. Fíjense la que le decía, los de certificados. Acá no tengo un ejemplo para correrlo, pero de ahí así hay muchísimos web service. ¿Sí? Los que les voy a mostrar ahora, como bien decía el ejemplo, la forma de entrar acá son 2. Mirá, te muestro fácil. Una pregunta. Cuando ustedes instalan cualquier sistema TOBA, cualquier sistema hecho en el framework TOBA, le agrega dentro de la carpeta de instalación, en iDesarrollo, que es el nombre de la instancia, P-proyecto, ¿sí? En este caso Guaraní, le agrega una carpeta que se llama REST. ¿Sí? Dentro de este REST hay 2 archivitos, servidor INI y servidor usuarios INI. Dentro del servidor INI yo le estoy diciendo de qué forma autentica, básica o DIGES. Son las únicas 2 que acepta. ¿Sí? Y en servidor usuarios INI le digo cuál es el usuario y cuál es el password. Acá entre corchetes va el usuario y password va así, de esta forma. Password igual tal cosa. ¿Cómo yo entro a eso? Tengo que tener la URL mía, a donde estoy entrando, en este caso a mía gestión, y le agrego REST. De esa forma, entro acá. Me va a pedir el usuario password que yo configure y lo mismo. Fíjense que si alguna vez configuraron con Goya, labura de la misma forma. Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar un web service, ¿sí? Nuevo, que se llama quiero ver las constancias que tengo, porque algún sistema quiere ver o quiero ofrecerle un servicio a algún sistema externo que no sea Guaraní que me muestre las constancias que tengo en el sistema, ¿sí? Entonces, recuerden, lo mismo de siempre. Tengo que tocar dentro de personalización. Para crear lo que llamamos recursos, ¿sí? Todo llama recursos, alumnos, recursos, comisiones. Tengo que crear dentro de la carpetita REST
¿sí? De mi archivo personalización. Fíjense que yo la agregué, no estaba creada. Acá si vamos a la del SIU, tenemos todas estas. Fíjense, alumnos, comisiones, personas, son todas las que están acá. Fíjense que el nombre de la carpeta tiene que ser idéntico al nombre del web service que yo quiero ofrecer, ¿sí? Dentro de lo que es personalización, yo voy a agregar la carpeta llamada REST. Dentro de la misma, le voy a poner constancias uni, ¿sí? O constancias, lo que quieran. Y acá lo que hice fue agregar, esto pueden, para tener un modelo de esto, pueden basarse en algún otro que haya hecho el SIU, ¿sí? Acá lo que estoy diciendo es que me cree el recurso constancias uni y que para devolver el modelo use esta clase, res constancias uni. El modelo, ¿a qué se refiere con modelo? Se refiere a esto, al modelo de datos que va a devolver. En este caso, email y teléfono. Si yo miro el recurso alumnos, está el modelo acá. Fíjense que el modelo email, alumno, este es mi modelo, alumno. Y en otro lado, acá fíjense que todo esto, estos comentarios sirve para la consola Swagger, que es lo mismo que me está mostrando acá, ¿sí? Devuelve una lista de alumnos. Y por acá tiene que estar eso que tiene que estar diciendo así. De acá está, devuelve una lista de alumnos, en Notes, con la nomenclatura esta, ¿sí? Y acá le estoy diciendo, usa la alumno, refiere a alumnos, ¿sí? A este modelo, alumnos, ¿sí? Lo mismo acá. Yo estoy creando la constancia y le digo que me devuelva el nombre y la máxima cantidad de solicitudes que puede tener y si está activo. Y acá le digo que use constancias, este modelo, constancias, que está acá. Y le pongo constancias uni. Y acá cuando armo el getList que me trae todas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es diciéndole que me va a traer un modelo de constancias uni, que me va a devolver, el modelo es este. Me va a devolver nombre, máxima cantidad de solicitudes y si es activo o no, ¿sí? Todo esto sirve para la consola Swagger. Son nomenclatura, ¿sí? Annotation, sí, eso, no me salía. Fíjense que paran query es todo lo que me aparece por acá. Es todo esto que está acá. Son todos los parámetros que me va a pedir la consola. Si yo ahora hago un F5, me apareció mi nuevo recurso constancias uni, ¿sí? Y fíjense que yo le agregué todo esto con la nomenclatura. El esquema también se lo agregué a través del modelo ese que tenía acá arriba y lo devuelve. Y acá adentro yo puedo leer lo que quiera. O sea, yo puedo reutilizar adentro de lo que es esta clase REST uni. Acá es como defino el modelo y cómo lo devuelve. En esta REST uni, REST, que le ponemos el nombre REST, lo que está haciendo acá es diciéndole cómo voy a devolver. Acá no la redefiní yo de nuevo, pero lo que estoy acá diciéndole, esta me la copié de alumno, fíjense que la de alumno es así, lo que está haciendo es verificando si ingresó el tipo de documento, si no lo ingresó, si es numérico, puedo hacer todo lo que yo quiera. Y adentro, fíjense que el modelo está siendo llamado a contactos personas res. Y mi modelo es copersonas, ¿sí? Está haciendo una llamada a un co. Tranquilamente yo puedo trabajar con co desde acá, ¿sí? O puedo trabajar con clases independientes, pero lo ideal es seguir la nomenclatura SIU, que es, si es una clase de consulta, trabajar sobre los co. Así como hay getList, uno también, que es getList, se le devuelve un get de todo lo que tengo, ¿sí? Hay otras funciones, por ejemplo, en el caso de cursos, tienen los put y delete, para dar de baja, para dar de alta, para modificar los cursos de una persona, ¿sí? Lo mismo, acá, en vez de usar los co, en los put y en los delete, voy a usar los ac, ¿sí? Bien. O sea, yo puedo, como bien dice acá el ejemplo, yo puedo crear un recurso totalmente nuevo, que es este de constancias. Y puedo modificar un modelo. Por ejemplo, yo tengo el modelo de docentes, que no me devolvía un dato de estos, creo que era el DNI o algo de eso. Yo puedo decirle que me agregue un nuevo modelo, ¿sí? Entonces, lo que hago es, no voy a sobreescribir el recurso que ofrece el SIU, sino que voy a crear uno totalmente nuevo,
¿sí? Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Ustedes al crear dentro de la carpeta REST una nueva carpeta acá, con el mismo nombre, uno podría crearlo con el mismo nombre alumnos, ¿sí? Y podrían estar los dos vivos, pero el sistema va a saber de dónde utilizarlo, de que en realidad tiene que ir a buscar la personalización. Esto, si no le funciona, tienen que correr el famoso comando, que es el de pers autoload, para que me traigan el autoload todas las clases. Entonces yo tranquilamente podría modificar el modelo de alumnos, ¿sí? Y decirle que además del teléfono y el email, traigan un campo más. Entonces lo que es conveniente es no pisar el recurso, sino agregar uno nuevo, porque como dijimos antes, quizás hay algún sistema externo que está llamando a este recurso y si cambia algo del modelo, quizás ese sistema externo está haciendo referencia a un modelo que ahora no existe y puede tirar un error. Eso no es tan fácil de hacer como ver los codes de quién los usa, porque esto web service hay que ver a quién se lo ofrecimos, ¿sí? Bien. Uy, perdón. Bueno, y acá lo que dijimos antes, agregar uno nuevo. Quizás en docentes, en Uni, no tenía un servicio de que podía dar de baja los docentes, pero yo lo agrego, ¿sí? Bien. Si hay alguna pregunta sobre personalización de servicios web. La idea de esto es para que lo consuma. Para pasarle La idea de esto es que esto de modificar es porque lo va a consumir 3W algún o sistema lo pienso externo, para claro. algo, un sistema para mí, para Claro. lo que sea. Sí, sí, El sí. ejemplo estás dando para Claro. cualquiera. Sí, no es obligatorio modificarlo, no es, o sea, seguramente todos los que están ofrecidos por Guaraní lo están utilizando algún sistema externo. Ok. Bien. Sí. ¿Cómo? ¿La aplicación de celulares no consume estos servicios? No, consume otros web service. Ah, está. O sea, no afecta No son nada de estos. eso. En No, realidad, no afecta nada. No, la app no, tiene su propia API. El proyecto de la aplicación mobile se compone de dos subproyectos, uno que hace todo el backend, ¿sí? Y otro que es la programación de la aplicación móvil en sí. Entonces nosotros internamente, en vez de usar servicios web de Guarani que hubiésemos tenido que agregar un montón para la aplicación, hacemos un propio backend también con Toba. Y hacemos consultas a la base de datos del sistema, pero no a través de servicios web de gestión propiamente. Hacemos otro backend, digamos. Anecdótico para las personalizaciones, esto no viene al caso, pero bueno, no usamos web service así, porque sería estar todo el tiempo agregándole cosas y depender de cambios de versión, ¿me entendés? O sea, si la app necesita un cambio ya, y esto es un web service de gestión, tendríamos que sacar una nueva versión, todos los que usan la aplicación se tendrían que actualizar, entonces no lo hacemos de esa manera. ¿Quedó claro? Bien. Hay muchas personalizaciones que quizás pueden hacer, que son las de tipo proceso. Las de tipo proceso son, por ejemplo, las reglas. Por ejemplo, nosotros, alumno regular, lo sacamos como diciendo, bueno, un alumno regular si rindió 2 actividades en un año académico. Quizás ustedes tienen otra regla para decir que una persona es un alumno regular, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es modificar la regla, ¿sí? Modificar la regla. Bien, como dice acá, no se tienen que modificar las reglas del SIU. O sea, si la regla que ustedes quieren hacer es distinta, por más que pueda ser llamada a esa función o a esa PHP, todas las reglas tienen un PHP asociado. Si ustedes buscan en el proyecto regla-bajo, van a ver todas las reglas a las que hace referencia a Guaraní. No hay que modificarlas. Si yo quiero, por ejemplo, que mi alumno regular, no sé, tenga en vez de 2 actividades, tenga 3 o 4, un alumno regular o activo, sea de esa forma, lo que tengo que hacer es fijarme si la regla se asocia, si tiene un parámetro que puedo modificar eso para saber si no tengo que modificar la regla. Si no tengo que modificar la regla, lo que tengo que hacer en realidad es agregar una nueva regla, ¿sí? Y después
agregarle como un requisito nuevo que usa esa regla, y para esa operación estoy utilizando ese requisito que usa esa regla. Es medio complejo, ¿no? Si no tienen del todo... Si no, esto lo pueden mirar, como dije, en el DER, o sea, cómo funciona todo eso. Bien, para crear una nueva regla, yo acá no lo hice porque es un ejemplo muy raro y es muy complejo de seguirlo. Pero quizás si lo ven o sea, esto está en la wiki, está, y lo pueden ver, de crear una nueva regla con parámetros y todo, y lo van a poder ver funcionando si lo hacen tal cual está en la documentación, pero quizás con esta explicación les quede un poco más, ¿sí? La regla tiene que ser de tipo proceso, ¿sí? La regla que voy a crear es de tipo proceso, es decirle, bueno, de tipo proceso es que la voy a configurar en un requisito. Esta regla también tengo que asociarle que tiene parámetros y tiene parámetros de contexto. Parámetros de contexto se refiere al contexto donde la estoy evaluando, ¿sí? ¿Qué contexto tiene? Y después los mensajes. No sé si habrán visto en el sistema que hay muchos. El alumno no es regular en tal lugar. Bueno, esos mensajes están en ese regla mensajes. La macana de todo esto es que para dar de alta una nueva regla hay que hacerlo todo por base de datos, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo... fíjense que yo acá tengo un ejemplo sencillo, no sé si llega a ver. Lo que estoy haciendo es creando una nueva regla que me verifique que la persona tiene N actividades aprobadas en el primer año. N actividades se refiere a, es un parámetro que necesito tener antes, ¿sí? Y fíjense que acá le estoy asociando la regla. Regla, actividades aprobadas primer año. Puede tener el nombre que ustedes quieran, pero la regla cuando se ejecute va a ir a buscar esa clase de PHP, ¿sí? Después abajo estoy definiendo las reglas, los mensajes. Si le estoy diciendo cuando la valido o no, le estoy diciendo cuáles son los mensajes que se van a mostrar en caso de que la pase la regla o no la pase, ¿sí? Y los parámetros que necesito. Y después también acá le estoy diciendo los parámetros de contexto, ¿sí? Después, por base, también estoy haciendo que el requisito que la use sea el 1300. Es un requisito nuevo, ¿sí? El requisito que la use sea el requisito nuevo. Esto se podría hacer por sistema, pero si yo lo quisiera tener de la misma forma en todo el grupo de desarrollo, que la tenga de la misma forma, lo puedo hacer por base de datos, para que todos tengamos lo mismo, ¿sí? Después hay que configurar esa regla para que se reutilicen las operaciones y en las acciones que yo quiera. O sea, yo acá lo estoy dando de alta nada más. ¿Y cómo la estoy creando? Y después, obviamente, si yo la quiero evaluar, necesito una clase, como les mostré recién. Todas estas clases redefinen de regla y se validan con esta función de validar, ¿sí? Si ustedes buscan regla, cualquier regla tiene esta función validar, ¿sí? Quizás, por ejemplo, ustedes, no sé, como ejemplo, regla alumno regular, regla alumno activo, ¿sí? Quizás para lo que ustedes necesitan evaluar, que acá se fija alumno es activo, ¿sí? Quizás para lo que yo tengo que hacer en mi universidad, esto no me alcanza, ¿sí? Solamente me alcanzaría si siguiera la estructura que sigue el SIU, que es esta, que se fija si es activo y nada más. Pero quizás ustedes como institución hacen otra cosa para verificar si es activo o no. Acá se fija si la calidad es activo, nada más. Punto y aparte. Si ustedes quisieran hacer otra cosa, o sea, hay que evaluar si lo que necesitan solamente es cambiar el método de la regla, ¿sí?, principal, que es esta, si es activo. Si ustedes necesitan cambiar esto, lo que podrían hacer es, como hicimos recién hace un ratito, crear un coalumno UNX, llamar a la regla, a la función esta, es alumno activo, ¿sí?, y verificar, o sea, cambiar adentro de ese todo lo que necesito. Y entonces de esa forma, ¿qué nos evitamos? Cambiar toda la regla y hacer todo lo que hice recién, que eran todos insert y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, está bueno quizás verificar qué necesito cambiar, ¿sí? Porque quizás creé una regla en vano y cambiando un método me salvé de crear todo, ¿sí? ¿Alguna duda con esto?
Te hago una consulta. Sí. Con esto de las reglas, pues nosotros teníamos que modificar justamente esto, el control de regularidad. ¿Cómo? Está prendido. Teníamos que justamente modificar el control de regularidad. En nuestro caso se tenía que aplicar de una manera diferente al resto de las unidades académicas. Entonces teníamos como que adaptarlo. En su momento estuvimos viendo el archivo de reglas y ver qué hacía el control de la regularidad por la cantidad de materias aprobadas, que sea 2 en el año académico. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era una versión nueva de ese para que verifique otros casos más. Aparte de eso, verifique un adicional que tenía por reglamento, tiene la facultad. Entonces, estuvimos en un momento preguntando en el foro por eso y nos habían comentado que no sé si para una versión posterior estaban buscando una forma de parametrizarlo un poco más. Sí, estamos tratando de parametrizarlo, creo. Ahí. Sí, para la 3.17 sale, que va a salir para fines de mayo más o menos, sale ya la posibilidad de que por sistema puedan configurar el control de regularidad por responsable académica, para que el cálculo de regularidad se haga con reglas distintas por responsable académica, que sería como el caso de facultad. Así que ya directamente lo único que van a tener que hacer ustedes es, nosotros vamos a salir con la misma regla de siempre y ustedes agregarán nuevas reglas con los criterios que tenga cada facultad, si es que son distintos, y lo configuran directamente por sistema. Gracias. ¿Cómo? Ah, bueno, dale. Hacemos un corte de ¿cuánto? ¿10 minutos, 15? Sí.
Bueno, lo que vamos a ver ahora, que es lo último. Ah. Bien. Pará, no puedo abrir la virtual ahora. ¿Qué le pasa a esta máquina? Sí. ¿Lo tomo ahí? No lo tomo. Probaste. No, yo no aprendí. Este está aprendido. ¿Se escucha ahora? A ver, ¿te marca? Cuando pensamos en personalizar algún requisito y se tiene que agregar, por ejemplo, una regla nueva, es el criterio que se tiene que tomar para decidir si agregar una regla completa nueva o simplemente modificar el método que esa regla usa para aplicar el esquema, Ok, la idea, digamos. Ahí hay contexto. Bueno, mira, lo que yo haría si fuera usted, lo primero que haría es verificar qué es lo que necesito cambiar, ¿sí? Siempre. O sea, si lo que yo necesito validar, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, que el alumno es activo, ¿sí? Y que con un método solo, si yo verifico eso, ¿sí? En el CO, ¿eso me basta para validar si el alumno es activo? Yo puedo tranquilamente verificar y cambiar la query, ¿sí? Porque con este método me sirve. Si yo tuviera que hacer algo más adentro de la regla, ¿sí? Ya ahí no puedo tocar. Acuérdense que este archivo es del SIU. Entonces ahí tendría que hacer toda una regla nueva. Entonces, la opción es esa, si yo todo lo que tiene adentro de la regla la miro, la parte más importante de la regla es el validar, donde valida, donde se fija si la regla se cumple. Donde fíjate que usa los parámetros, en este caso el de fecha y alumno, para validar si es activo a esa fecha. Si todo esto que yo necesito, no sé, por ejemplo, un parámetro más, no lo tengo acá, listo, ya está, regla nueva. Si necesito algo que, aparte de que sea activo, no sé, agregar algo más, no sé, me fijo si también es regular. Por ejemplo, no sé, ya está, eso no lo está haciendo la regla esta que viene del SIU. Entonces, tengo que agregar una nueva regla para no sobreescribir este método. Ese sería el caso. Ahora, si yo miro y digo, mira, esta regla de alumno activo lo único que está haciendo está llamando a una query de coalumnos donde dice es alumno activo. Si yo puedo validar esta regla y cambiarla, ¿sí? Porque lo que podría hacer tranquilamente es lo que hicimos antes de agregar y cambiar el CO, extenderlo y y sobreescribir el método. Entonces yo puedo tranquilamente sobreescribir un método en un CO mío, en un CO personalizado, perdón, y ahí hacer todo lo que necesito. Si con eso me basta, no necesito hacer una nueva regla. Y también cosas nuevas que no existan en el sistema. Por ejemplo, no sé, alumnos, capaz que alguno tiene una biblioteca asociada, alumno debe biblioteca, no sé, libro, biblioteca, esa regla no está. Entonces esa regla es nueva y ahí tienen que crear una nueva. Pero sí, a ver, yo lo que necesito siempre, no solamente para la regla, es verificar si modificando un método o algo, ya con eso me salvo de tener que seguir personalizando más cosas. ¿Viste cuando hoy vimos lo de docentes? Que dijimos, si yo uso getListado, lo único que me salvo también es de modificar el CI que llama a ese getListado. Porque si yo le pondría otro nombre, también tendría que personalizar el CI que llama a esa función. Entonces es como también dijo Roman, es seguir una línea de decir, bueno, si yo estoy haciendo esto, bueno, voy a personalizar de acá para arriba todo,
o solamente modifico los cos que me hacen falta. Eso queda a criterio de ustedes. Si, por ejemplo, qué sé yo, si pierden o algo, pueden preguntar en el foro, nosotros le podemos ofrecer la mejor opción. Nosotros le decimos, fíjate si modificando esa query que está en tal co, te sirve. Si no te sirve, bueno, vas a tener que hacer la nueva. Siempre esta regla alumno activo, este PHP que tiene asociada la regla, si tienen que crear una nueva, van a tener que ponerle regla alumno activo, no sé, une, y listo. O sea, para no sobreescribir la misma. ¿Sí? No sé si quedó claro, si no te... Sí, quedó claro. Buenísimo. Bien, acá como dice bien la PPT, la Filmina, es que dice, todos los reportes que nosotros manejamos específicos me refiero a que no siguen una misma nomenclatura. Si ustedes miran los reportes de la ficha de la persona, casi todos los PDF salen muy iguales, muy parecidos. ¿Qué hicimos ahí para que salgan parecidos los PDF? Nosotros hicimos una clase que se llama Guaraní Jasper, que toma todos los elementos del cuadro, todos los elementos del EBINFO, no sé si alguna vez lo vieron en Guaraní, pero no importa, sino es lo que se muestra arriba de Guaraní, y que eso me lo meta a un Jasper, que me genere el XML. Si fijan la lógica de eso, es bastante compleja. Pero nosotros, cualquier reporte, por ejemplo, el reporte de países que hicimos hace un ratito, el de docentes, siguen eso, imprimen lo que tiene el filtro y lo que tiene el cuadro. Creo que el filtro igual no lo imprime, pero bueno. Algunos sí le imprimen lo que tiene el filtro, para saber qué fue lo que filtré. Y imprime lo del cuadro. Esos son los reportes que salen y que se arman dinámicamente. Se arman dinámicamente ¿por qué? Porque generan un JRXML, que es lo que utiliza la herramienta Jasper Reports para después compilarla y generar un punto Jasper. ¿Sí? Acá lo que bien me ayuda la PPT es decirme que hay un motor de reportes, que está hecho en Java, porque el Jasper Reports es Java propiamente dicho. Entonces lo que necesito yo es utilizar Java dentro de PHP. Y bueno, eso lo logro a través de esta clase que dice acá que se llama Java Bridge. Eso viene con Tova. Si uno se fija el Composer JSON de Tova, van a ver que viene Tova Jasper Report o algo así, como que se separó todo ese funcionamiento. Antes estaban libtova, terceros, PHP, Jasper, algo así. No recuerdo bien cuando a partir de la versión 3.13 para atrás estaba ahí adentro. Ahora está dentro de Tova, ¿sí? Bien. Y como dice acá también, las versiones de Jasper y de Java tienen que ser compatibles, ¿sí? Eso lo puedo verificar cuando sale la nueva versión de Tova. Igual nosotros esto lo validamos y sabemos si no son compatibles o no. Bien. Cuando nosotros distribuimos el paquete, sacamos una nueva versión por ejemplo, ahora cuando saquemos dentro de poco, como dijo Hernán, la 3.17, va a salir con una versión de Jasper Report y Java Bridge específica. ¿Sí? Nosotros, seguramente a la mayoría le ha pasado que le faltó correr esta línea que está acá. Perdón. Esta línea que está acá, que es para decirle al motor de Jasper que levante y que me compile y que me muestre el reporte, ¿sí? Compilado. Tengo que correr esto, ¿sí? Esta línea de código metida en un cron tab, en un servidor, va a levantarse siempre cada vez que se reinicie el servidor o cada vez que se levante, ¿sí? Sin esto levantado, los reportes Jasper yo no los veo, ¿sí? Bien. ¿Qué puedo hacer con qué puedo personalizar de esto? Plantillas. Román comentó, y yo también he comentado hasta el hartazgo, creo, que todo lo que esté que no esté dentro de personalización, yo no lo puedo tocar, ¿sí? Esto es lo mismo. Hay una carpeta que no es PHP, que no es base de datos, que no es nada. No sé si se llega a ver acá. Lo voy a mostrar acá mejor. Hay una carpeta que está en la raíz que se llama exportaciones, ¿sí? ¿Cómo?
Ah, está bien. Ya entendí. Acá están todos los Jasper que salen, que son todas las plantillas, por ejemplo, la constancia del alumno regular, la constancia de aprobación de un curso, salen todas de acá, de este lugar. Acá hay dos archivos, hay tres archivos en realidad. El JRXML, que lo puedo editar con la herramienta iReport. El .jasper, que es el compilado, que es el que en realidad lee el Java Bridge y después le pasa los datos que nosotros le damos. Y el PDF es una muestra de cómo queda el reporte si todo sale bien, ¿no? Bien. Nosotros esto lo podemos modificar como queramos, ¿sí? Pero para modificarlo tenemos que crearle el mismo nombre, ¿sí? O cambiarle el nombre, ¿sí? Hay dos casos acá. Todo lo que sea constancias, ¿sí? Todo lo que sea constancias se maneja a través... A ver, se me mareó la máquina virtual. Sí. Lo voy a mostrar por acá. Todo lo que sea... Todo lo que sea constancias, yo la puedo definir desde gestión, desde la interfaz, ¿sí? Por ejemplo, constancias. Todas las constancias son estas, ¿sí? Fíjense. Estas son todas las constancias que puede pedir un alumno. Creo que la mayoría de estas puede pedir el alumno, ¿sí? Y cada una de estas está en otro lugar, administrar plantillas. En realidad, perdón, me confundí yo. Lo que llamamos son plantillas. Estas son las plantillas que salen, ¿sí? Por defecto. Todas estas plantillas tienen un .jasper asociado. Por ejemplo, la de alumno regular tiene este Jasper. Constancia regular .jasper, ¿sí? Necesita el compilado, no necesita el JRXML. El JRXML es el que yo modifico, ¿sí? Entonces, yo quiero modificar esta constancia de alumno regular. ¿Qué tengo que hacer? Tengo sencillamente que buscar el nombre. Primero, constancia regular. Constancia regular. ¿Sí? En algún lado acá tiene que estar. Bueno, acá está. Este es el que yo necesito. Yo me voy a basar en este. Puedo copiar y pegar. Pero ¿copiar dónde? Ahora les voy a mostrar dónde. Para que yo pueda modificar esto y no tocar el del SIU, ¿sí? ¿Dónde va a estar? En la famosa carpeta personalización. Fíjense que acá adentro también está exportación, ¿sí? Y Jasper también. Entonces yo puedo acá pegar mi constancia nueva de alumno regular, ¿sí? Hago las modificaciones que quiero. Esto es Jasper, y fíjense que acá lo tengo. Yo acá instalé un paquete, un plugin, perdón, para que desde el NetBeans pueda modificar las plantillas JRXML, ¿sí? Fíjense que esta es la plantilla, yo la copié y pegué, ¿sí? Y yo le quiero agregar algo, cualquier cosa. Esto hay que tener conocimiento un poco de la herramienta iReport, pero bueno, acá no vemos eso de una explicación del iReport, ¿no? No es complicado. Creo que recién hablaba con uno de los chicos que es más fácil modificar un Jasper a lo que era antes, no sé si se acuerdan la clase FPDF y todas esas clases que era complicado saber cómo iba a salir. Esto por lo menos es más visual, ¿sí? Yo quiero modificar esta constancia de alumno regular y le quiero poner, no sé, 2019, por así decirlo. Esa es la única modificación que yo le quiero hacer a mi constancia de alumno regular. Así con cualquiera, ¿eh? Así con cualquiera. Entonces, ¿se acuerdan que acá la constancia del alumno regular, .jasper, ¿sí? Fíjense que acá tengo un tooltip y me dice que no hay que incluir el path, ¿sí? No hay que incluir el path. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Guaraní cuando vaya a imprimir esta constancia, se va a ir a fijar si la constancia con este nombre existe en personalización, exportación, Jasper. Si existe, la trae de ahí. Y si no existe, la va a buscar a la del SIU. Entonces, yo en este momento tengo
todavía no, perdón. Cuando yo compile este reporte, ¿sí? Yo voy a tener un punto Jasper dentro de personalización y un punto Jasper dentro de lo que no es personalización, que toca el SIU, ¿sí? Que está por acá. Tengo los dos. A través de código, desde Guaraní, desde PHP, le estamos diciendo, vos vas a traer, si existe primero la de personalización y después esto. Entonces, yo lo único que hago, no cambié nada en la plantilla, ¿sí? No cambié absolutamente nada. Y lo único que hice fue compilar. Entonces yo cuando vaya a solicitar una constancia de una persona cualquiera y verificar si es alumno regular, me debería salir, fíjense que yo acá estoy con alumno regular, me debería salir la que yo modifiqué recién. Si yo acá no corro este comando, voy a tener el problema de lo del Jasper que les dije. Me debería salir la constancia con eso que yo le puse 2019. Bueno, me salió en blanco. Pero tengo un problema acá que tenía el otro día. Creo que hay otra constancia que puedo hacer acá. ¿Cuál era? Bueno, pero la realidad es esa. Si ustedes quieren modificar la plantilla, tienen que hacerlo como todo lo demás, no modificar la del SIU. Creo que me estoy comiendo algo más de acá. Y lo que dice acá la BPT es, tengo que tener instalado el eReport. Yo no lo puedo instalar por una cuestión de Java, que mi Java es antiguo al lado del que necesita el eReport. Entonces lo que hice fue una alternativa que fue instalar un plugin de eReport. Fíjense que yo entro desde aquí y toco el punto .jrxml y me lo abre. ¿Sí? Todo desde el NetBeans. Pero eso es lo que le tiene que quedar claro. Yo modifico una constancia de algo. Primero tengo que ir a la constancia de certificado, fijarme cuál es, en la plantilla, fijarme cuál es de estas, cuál está utilizando, copiarme no el punto Jasper, sino el JRXML. Copiarme digo porque si no quiero empezarla de cero. Ahora, si la quiero hacer toda de nuevo, la empiezo toda de nuevo y listo. Pero lo que le tengo que decir acá, si quiero cambiarle el nombre, puedo cambiarle el nombre a esta constancia, pero no es necesario que cambie el nombre, o puedo agregar una plantilla nueva si quisiera, ¿sí? Esto de la plantilla, lo que en realidad se usa, es para lo que yo me adelanté antes, es para la constancia y certificado. Cuando yo estoy en una constancia y certificado, acá le estoy diciendo cuál es la plantilla que va a usar, ¿sí? Y acá puedo hacer las modificaciones para las constancias. Pero siempre las constancias tienen una plantilla. Y esto de formulario es otra cosa que es, si necesito pedirle algún dato adicional para llenar la constancia. ¿Alguna duda con esto? Fíjense que acá yo estoy configurando en la plantilla si la puedo utilizar para la solicitud de constancia. Si no, no la puedo utilizar para constancias. ¿Sí? Bien, acá, por hoy, lo que es personalización de gestión, no vamos a ver más por mañana tampoco. Pero sí respondemos preguntas las que quieran. Una hora clavada de preguntas. Hay. ¿Quién? Vamos. Él, boludo. Estoy mirando allá. Perdón. Mira, mi pregunta es para pasarme el parámetro ese Jasper, que los tome globalmente, o sea, pasarle dos parámetros más. Ok. O sea, un logo más y... Disculpame, ¿está prendido? ¿Ahí toma el audio? Hola. Sí. De nuevo la pregunta. Mi pregunta es para que tome globalmente ese Jasper, por ejemplo, el certificado alumno regular. Yo lo voy a tomar también de la autogestión y también cuando lo valide por el validador que tiene la QR. Sí, la QR.
O sea, si yo le agrego dos parámetros, un logo y el lema, Ujú. ¿cómo tomarlo ¿Cómo podrías hacer eso? Mirá. bien globalmente? O sea, Sí. Primero para eso deberías verificar cuál es el seguir reporte que estás utilizando. ¿Sí? Primero deberías fijarte. Pasa que es complejo porque lo que deberías hacer ahí es cambiar la función esta. Fíjate, hay una función que hace TOBA. Esta función es de TOBA, ¿eh? Esta función es de TOBA. Se llama Vista Jasper Report. Fíjense que esta es la vista Jasper Report de todos los del seguir reporte. Entonces, en todos los lugares donde yo estoy usando seguir reporte, que son un montón de reportes que hay dentro de Guaraní, yo estoy usando por defecto este Vista Jasper Report. ¿Sí? Y que acá le manda estos parámetros. Son estos, nada más. Pero si vos quisieras para un reporte en específico mandarle más, deberías redefinir esta función. Yo lo que haría, por ejemplo, si en el seguir reporte, acá no lo tengo encima, si en el seguir reporte de docentes, vamos a hacer de cuenta que este es el de UNX, ¿sí? Si yo le quisiera mandar un parámetro más, ¿sí? Lo que debería hacer ahí es redefinir esto, el Vista Jasper Report. ¿Sí? Eso debería redefinir. Fíjate que esto, a ver. y ahí uso la función paren-ini para hacer Sí, lo que pasa es que acá no sé si te sirve el parenini. Me parece. Deberíamos verla bien porque es compleja esta función. Ojo, este Jasper es el de los reportes, no es el de las constancias que estábamos viendo recién. Son otros Jasper. Es otra cosa. Para el otro, ahora déjame ver cuando estemos respondiendo preguntas dónde está lo otro para mandarle más parámetros. Pero yo sé que acá este seguir reporte, que son los reportes que salen con formulario, con filtro y cuadro, es este. Si vos querés cambiarlo para ese, es este. Para la de constancias, ahora déjame buscarlo ahora que te digo, en un ratito, claro. Mientras él responde otra pregunta. Pero Una siempre, o cosa sea, esto que- es la herencia de clases. O sea, ten en cuenta que si vos, todos tus reportes después van a validar de este, lo estás cambiando en todos, ¿sí? y tira el ejemplo de historia académica. Tiene muchas columnas. Ahí vos decías que si eliminamos columnas íbamos a estar como rompiendo, no lo entendí bien ahí. Cuando eliminamos columnas en ese en el cuadro. En el cuadro, ¿sí? Claro, o sea, las eliminamos del TOBA para que tenga menos columnas ese reporte que ya es genérico de la sí. historia académica. Porque si no sale, o sea, una materia... Sí, entiendo. Yo lo vi, el de historia académica lo vi, y es muy grande el coso. Lo que pasa es que ahí, a ver, esta función, si vos la mirás a esto, en realidad a esta clase, Guaraní Jasper, todo lo que hace, fíjate, tenés un Guaraní Jasper, mirá, tenemos el ejemplo básico de acá, que si vos querés cambiar eso, mirá, tenés la clase hueca, Guaraní Jasper, y la podrías modificar vos como quieras, ¿sí? Acá lo que tiene esto, yo he visto lo de historia académica porque ha pasado, lo que hace de malo, en realidad lo hace genérico, por eso lo hace así. Le da el mismo tamaño a todas las columnas. Entonces quizás vos decís, ¿para qué quiero, no sé, en alguna columna del ID de actividad, ¿para qué quiero que sea igual de grande que el nombre de la descripción de actividad? Bueno, se puede eso agregar y modificar, ¿sí? O sea, lo podés cambiar acá en Guaraní Jasper o lo podés cambiar en el reporte que vos extiendas de tu CI. O sea, eso lo pueden hacer como quieran. Bueno, voy a agregar un comentario que no tiene que ver específicamente con los reportes, pero que con un comentario tuyo se me ocurrió. Hoy cuando hicimos el ejemplo, ¿se acuerdan del filtro que nosotros modificamos en Guaraní Pers e iFiltro y le dijimos método ini
parent ini y después set nombre o set título, filtro personalizado. Ese parent ini no es ley, ¿sí? No es que todas las veces que vamos a redefinir un método tenemos que invocar el parent ini. Ojo con eso. Pero eso es programación orientada a objetos, ¿sí? Nosotros lo que quisimos específicamente hacer es que se construya el filtro como lo hace, ¿sí? Por eso llamamos al parent ini, porque el filtro inicialmente se tiene que setear de alguna manera, habrá que explorar la clase padre y ver qué hace el ini. Lo que necesitamos es que se haga. Y al final de que se inicializa el filtro, le ponemos el nombre, ¿sí? Pero solamente en ese caso, no en este. Vista Yapper Report es un método gigante, ¿sí? Y tal vez nosotros lo que queremos hacer es que en el medio de esto una columna tenga más ancho que la otra, por ejemplo, puede darse el caso. En ese caso, lamentablemente, es más similar a lo que es la redefinición de una consulta, de una consulta SQL de los CO. Es decir, replicamos, hacemos una clase hija, redefinimos el método, copiándolo todo, y en la parte que queremos que en la línea que haga algo distinto, vamos y modificamos ahí. Pero no es que llamamos al parent que haga Vista Yapper Report y después nosotros en la heredada, en la más específica, hacemos alguna modificación. Porque tal vez la modificación que queremos hacer es necesariamente en el medio de todo el método. Sí, pero esto es programación orientada a objetos, más allá de los reportes y Vista Yapper Report. No es ley que siempre hay que llamar a parent y que haga lo del padre y después lo nuestro. Es según el cambio que queremos hacer. ¿Se entiende lo que digo o sigo? Porque quiero que se entienda. En realidad lo que tenemos que hacer es verificar si el padre tiene algo importante que hacer, o sea, en la herencia, si tiene algo importante y nosotros lo sobreescribimos, lo perdemos todo. O sea, no estamos haciendo nada de lo que viene de herencia. O sea, si está haciendo una validación y nosotros no la sobreescribimos, o sea, no la copiamos y pegamos, ponerle por así decirlo, o utilizamos lo mismo, la perdemos. Por eso es importante el parent. A veces, o a veces no. Es entender, digamos, llegamos al punto en el que decimos, ok, esto hay que personalizarlo, pero además queremos que se comporte este método un poco distinto que lo hace habitualmente. Solamente para esta necesidad puntual en esta operación. Heredamos y sobreescribimos el método. Si llamamos a parent y que se ejecute el método padre y después el código que sigue en nuestra especificidad, eso va a depender de lo que queremos hacer puntualmente. Pero yo estoy asumiendo que todos somos conscientes y si decidimos llegar al punto de hacer una personalización es porque analizamos todas las posibles alternativas y sabemos qué involucra cada una de ellas y optamos por la que estamos haciendo. O sea, no nos mandamos ciego a heredar, redefinir un método, porque podemos estar perdiendo otras cosas. ¿Sí? Pero de vuelta, es a familiarizarse con los componentes que da TOBA, los ajustes que le hace Guaraní y el resultado final al que nosotros queremos llegar con una eventual personalización, con una herencia, ¿sí? No hay moraleja, no hay una regla puntual. Esto se hace así. No, hay que analizar el caso. Más que nada preguntar en qué se basa cuando se construye una operación para Guaraní en agregar un controlador de tipo negocio o de entidad a la operación. Y qué tengo que tener en cuenta cuando estoy para una personalización que sea una operación, no personalizar una operación de Guaraní que ya exista, sino construir una nueva para tener una nueva funcionalidad dentro de Guaraní que use datos de Guaraní. ¿Qué tengo que tener en cuenta para separar lo que es la lógica del negocio dentro del controlador de negocio y cómo se interactúa entre el controlador de interfase y del negocio? ¿Qué le doy de responsabilidad al controlador de negocio o la entidad, creo que le llaman en Guaraní?
para ir acomodando el código que corresponde al controlador en el controlador y de interfaz, y al controlador de negocio o de entidad, lo que tenga que hacer él. Excelente pregunta. Normalmente, o sea, el caso más general es que una operación utiliza los elementos de persistencia de TOBA. Esto es un datos relación con una o más datos tablas, que están proveyendo una API que permite, a ver, nos vamos un poquito más atrás. TOBA, cuando tenemos una operación que tiene varias pestañitas y nosotros vamos navegándola, estamos cambiando de pantallas. Eso es lo que está pasando. En ese cambiar de pantallas hay datos que en PHP los llamamos datos de sesión, que se podrían perder en cada pedido de página porque estamos cambiando de pantalla, ¿sí? Entonces estos elementos de persistencia de TOBA, el datos relación que determina una relación y el datos tabla, lo que nos están haciendo es una API, nos están abstrayendo mucho y nos están persistiendo en sesión la información que fuimos de una a buscar a la base y que eventualmente vamos a modificar. A ver, para hacerlo un caso puntual, chiquito. Bien. Yo puedo tener, esta operación está involucrando estas tres tablas del modelo de negocio. Sí, pero cuando yo la estoy usando en el sistema, puedo tener que navegar por varias pestañas y eso está haciendo pedidos de página que podrían borrar la información en sesión. Entonces, estos bichitos de acá, estos datos tabla, son una forma que provee TOBA como framework para persistir los datos en sesión. Es decir, que mientras yo cambio de solapas, de pantallas, no se me pierda la información. Y métodos para sincronizar con la base de datos. Cuando yo aprieto el botón guardar, todo esto que mantenés en sesión, anda a persistirlo a la base. Y después terminamos y nos vamos de la operación, ¿sí? ¿Qué rol juega la entidad? Bueno, la entidad es el controlador de negocio que hace la validación propiamente dicha de los datos y chequea si lo que termino de decidir que voy a persistir en la base está controlado o no. Es decir, uno tiene un formulario, en cualquier sitio web que sea, no estoy hablando de Guaraní. Ese formulario tiene varios inputs y un usuario malicioso puede querer mandar lo que quiera por esos inputs, y si eso no se controla desde el lado del cliente, bueno, pero desde el lado del servidor y finalmente accede a la base, puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, la entidad es donde están programados todos los métodos de validación de información. O sea, eso es el concepto de entidad cuando hablamos en el sistema Guaraní. Esta relación de tablas es la información que maneja la operación y la entidad es la que se encarga de, o su responsabilidad es si sincronizo finalmente datos o no, chequeo y demás. Y el controlador de negocio, el manejador hace consultas y nada más. El manejador es más abstracto todavía. El manejador le da el nombre a la entidad, creo. Y tiene el llamado al get listado, o sea, a una consulta. Ni siquiera el manejador no llega a persistir información en la base. De eso se encarga la entidad. Es confuso, estamos de acuerdo, pero es una convención que se tomó en un momento y se siguió por ese camino, de que el modelo de negocio se divide en dos controladores de negocio, el manejador es más abstracto y consulta información y la devuelve directamente a la interfaz de usuario, y la entidad, que es la que sí tiene la dependencia, ves que este datos relación es hijo de la entidad. Entonces la entidad tiene las dependencias, las tablas, ¿sí? Y se encarga del manejo. Es una información válida para que lo que me vino del lado del cliente yo lo termine persistiendo o no. Entonces vas a encontrar, hagan ese ejercicio, miren varias operaciones de las recurrentes, las comunes, no miren una muy compleja, porque encima hay todo tipo de operaciones en el sistema, pero traten de buscar las sencillas y vean que en la entidad se hacen validaciones, van a ver validar, no sé, persona, validar DNI, o validar si una fecha está entre un rango y el otro, y si no, levantar un mensaje de excepción. Y van a ver que el manejador simplemente hace una consulta, devuelve un listado de información, no
No van a ver algo que termine persistiendo información en la base. Eso del lado del modelo de negocios. Después la operación, como vimos hoy, que estaba la pantalla dividida, dijimos modelo de negocios e interfaz de usuario. Bueno, por otro lado, tenemos todo lo que es interfaz de usuario, que ahí tenés controlador de interfaz, la navegación y la edición. Y es más o menos la misma historia. Llegó a un punto tal que tantas operaciones del sistema tenían un filtro de un cuadro de entrada, que dijeron, bueno, esto lo vamos a abstraer y vamos a hacer el CI navegación, pero para que esto ande y siempre ande, tiene que tener una pantalla que se llame selección y una edición. Y la pantalla que tiene selección tiene que tener un filtro de un cuadro que se llama en filtro y que se llama en cuadro. Si respetamos todas esas convenciones, el CI navegación funciona. Y después en el entidad es donde ya sí se programan, o sea, se terminan agregando las componentes una vez que, a ver, la edición aparece en juego una vez que nosotros en el filtro nos dio resultados y tocamos la lupita. Cuando tocamos la lupa vamos a otra pantalla que es, nos ponemos en modo edición de ese dato. Entonces ahí puede haber infinidad de cosas, puede haber varias solapas que van a ser pantallas distintas con formulario, con filtro, con árboles, con esquema, con lo que sea. Ahí ya vamos a estar trabajando con interfaz de usuario, entonces cada una de esas componentes o las heredamos si queremos que sea muy específico lo que tienen que hacer y redefinimos su salida JavaScript para que dinámicamente en el navegador se ejecute algún control, pero ya es del lado del cliente. Entonces, convención es eso, operaciones, el directorio, estoy pensando en el proyecto cuando lo vemos en el sistema de archivo. PHP barra operaciones, interfaz de usuario. PHP barra núcleo, todo lo que es negocio. Y del manejador y la entidad te podemos decir eso. Manejador configura una dependencia, hay un método... Sí, es difícil de ponerlo en palabras. Pero consulta información. Y la entidad es la que sí se encarga de validar información y de usar los mecanismos de datos tabla para persistir en base a la información. Hola, hola. La pregunta es sobre cuando hacemos Composer install, descarga la dependencia del SIU Tova y del SIU Jasper. Se está demorando mucho ahí la descarga de esa dependencia. No sé si se le ha pasado a varios. Sí, nos pasamos ahora, pero no sabemos qué. Bien. Es muy pesada esa dependencia, es muy pesada. Hay alternativas para bajarlo, fíjate con el Composer install menos help, si querés mañana le preguntamos a Leo, que conoce más de Composer, donde vos le podés decir que tome el prefer this o el prefer source. Hay uno de esos dos, no recuerdo cuál es, que te lo baja más rápido. Lo que pasa es que si vos lo modificás, no conviene que lo hagas solamente para todos, sino que lo hagas solamente para el Jasper. Porque si vos modificás algún, no sé, querés probar algo en desarrollo de la carpeta vendor, no es recomendable, ¿no? Querés probar algo en el vendor, no te muestra los cambios. Porque eso en realidad lo que hace es bajar un Git el Composer install. No baja, no hace como un export y lo baja así solo. Lo que tiene es un Git. Entonces, lo que hace es tarda mucho porque creo que lo baja como zip y lo descomprime. Alguna de esas dos alternativas hacía el prefer this y el prefer source. Y entonces a nosotros también nos tarda un montón de tiempo en descargarlo. Entonces, con una de esas opciones, prefer this, le hace que baje más rápido. Pero es cuestión de esperar, nada más. No es que... Como también nos abstrae a nosotros Guaraní,
No te pongo una solución de decir, bueno, lo vamos a cambiar. Porque eso viene de todo en realidad, ¿entendés? Es una pregunta sobre Colab. Cuando cambien las versiones y publiquemos o subamos al SVN de Colab las personalizaciones que intentamos que funcionen, si hay algo que no anda, las correcciones que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿las van a publicar en el mismo Colab, en el mismo repositorio? ¿O van a hacer comentarios y después nosotros hacemos las correcciones? Te respondo acá. Acá. ¿Vos estás apuntando acá? No, te respondo acá porque, a ver, ustedes personalizan, nosotros no vamos a corregir nada, no vamos a mirar nada, a menos que tengan un error, un fatal error que no puedan encontrar dónde es. Nosotros no vamos a meter a cada universidad, a cada nodo y validar qué es lo que están personalizando. O sea, ustedes se van a hacer cargo de su propio código. Nosotros repartimos y ustedes se hacen. O sea, personalizan, tocan, hacen lo que quieren, pero nosotros no validamos eso. O sea, si tienen algún problema, alguna operación puntual, lo pueden preguntar en el foro, ¿sí? Si no les anda algo. Y ahora, si se complica mucho más, le vamos a pedir que carguen un GDS. Pero nosotros no validamos que una personalización esté bien hecha, que siga las nomenclaturas que comentó él, que comenté yo. No validamos nada de eso. Ustedes pueden hacer, o sea, nosotros todo lo que le dijimos acá, en esta jornada de hoy, son recomendaciones. Ahora, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero son cosas recomendables, ¿sí? O sea, pueden personalizar, o sea, nosotros damos esta charla, pero pueden decir, no, nosotros no personalizamos. ¿Para qué vamos a personalizar si con lo que tiene el sistema ya alcanza? ¿Sí? No sé si te cierra la... Te quiero agregar que no podríamos tampoco, aun si quisiéramos, firmar el contrato de, ay, se me rompió el nodo, entonces le digo al SUI y el SUI me lo arregla. Pero por una cuestión de, ubiquémonos en el alcance que tiene el proyecto Guaraní. Son muchas universidades, muchas personalizaciones, muchas versiones, y las que están en producción, las que están probando, lo que ya explota, digamos, en uso de por sí. Pero además por una cuestión didáctica, porque vos personalizaste, ellos personalizaron, y están teniendo todos un problema similar y se está hablando en la comunidad, ahí van a surgir las respuestas. Ya si es un tema que nosotros en el foro detectamos que les está pasando por algo puntual de ustedes, es ahí a donde pedimos una consulta en GDS. Porque ya deja de ser una consulta general que tal vez a otra universidad le puede servir y decimos, no, esto es particular, está bien, se rompe ahí, tal vez es un tema nuestro. Y por vía, entre comillas, privada, quiero decir, para no meter ruido en el foro de cuestiones más específicas de una institución particular, se habla por ese medio y se orienta a lo que puede pasar. Y llegado el caso, si realmente es un error que salió mal nuestro, o el tiempo apremia y lo necesitan resolver, entonces se manda un hotfix. Pero no es la idea, se entiende, por qué estar constantemente entrando a nodos y viendo, porque si no, nunca podríamos desarrollar funcionalidad nueva, ni corregir lo que está, ni demás. O sea, es una cuestión de balance de cargas, ¿sí? Pero me parece que pifiándola se va aprendiendo, porque si no uno no se entera, digamos, si todo saldría de una, yo creo que no sabríamos ni cómo estaría hecho el sistema. A título personal, digo, entendiendo con los errores, vamos entendiendo cómo es el sistema. Si hay alguna manera de poder abrir más de una pantalla a la vez, viste que, o sea, no podemos abrir más de una. O sea, a ver, A ver, cuando vos entrás al TOBA editor, vos estás iniciando una sesión que tiene... Sí, se puede. O sea, lo único que tenés que hacer ahí es, lo que podés hacer como alternativa,
es una pantalla de incógnito, una pestaña de incógnito. Es la única forma de hacerlo. Si no, no podés. O sea, podés dejar una en estático, no lo he probado igual. Podés dejar una que quede ahí y no cambiar nada, y en la otra sí empezar a cambiar porque necesitas mirar algo en la otra, pero no... Sí, ya entiendo lo que decís, ya entiendo. No, la única entonces opción es la de incógnito. O modo privado, como le dice Firefox. Claro, es el intento de sesión y está tomando algo en la memoria, entonces la otra la trata de leer y cuando quiere volver a hacer lo que estaba, dice, pará, si yo en la memoria no tenía esto, ¿por qué? ¿Qué quiero hacer? Es como complejo, ¿sí? Por eso, a ver, tiene todo de bueno esto, que recién comentaba él, datos tabla, mantiene en memoria, pero tiene, bueno, de malo eso. Pero si abrís un modo incógnito lo vas a poder hacer tranquilamente, ¿eh? No, N incógnitos, vos incógnitos podés abrir un montón de incógnitos. O sea, modo incógnito, todas nuevas ventanas de incógnito. De esa forma, o navegadores distintos. Uno en Firefox, otro en Chrome, otro en Opera, no sé. Y así, por así decirte. Bueno, no les contamos, pero al final de la capacitación iba a haber un examen. No. Me interesa mucho que nos den feedback. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que entendieron? No que respondan preguntas. ¿Qué parte quedó clara? ¿Qué parte les gustaría que en una futura capacitación le metamos más garra? Eso. Ahora es el momento de ustedes. Vamos a ganar tiempo. Yo te voy a agradecer porque ahora sí ha sido más pedagógico que la documentación del CIU. Lo verbal y espero que en el video se entiende mucho mejor. Ahora ya sabemos ir a lo más global y ir a a lo específico. En ese sentido ahora vamos a empezar a trabajar y ahí cuando nos surjan los errores y las dudas, ahí vamos a pedir, bueno, capacitación de aquello, pero la de personalizaciones creo que era una de las más esperadas. Bueno, eso era. Vamos, esto no sirve, eso, por favor. Sí, allá, vamos. Me quedo acá, que está más cerca y después. Yo, para mí, mejorar la búsqueda del foro. El foro es malísimo, o sea, nunca encontrás nada. Esa es para el SEO en general, en realidad. Sí. Pero, a ver, Es malísimo. Tenés igual una ayuda que es búsqueda avanzada, no sé si la viste alguna vez. Sí, la vi, pero Bueno, no uso esa tampoco y también... No. A ver, en realidad hoy también, no sé, el otro día estaba en casa, quise buscar algo de Toba, porque estaba trabajando con Toba. Sí, en Google. Yo lo busco en con Google. y Bueno, me con encuentro Google en el foro. ponés foro, Sí. ponés foro SEO y Sí, buscás. Y bueno, hago eso. esa es una alternativa. O sea, en realidad deberíamos cambiar a modo SEO, pero bueno, no sé si hay planes de eso, no te puedo decir. No. Bueno, ya dijo la primera ella, que era la del foro. Lo otro en realidad es que estuvo bueno el curso, es más blando, más duro por momentos, en el tema del contenido, pero quizás copiar aunque sea una partecita tipo taller como fue lo de Toba hace un tiempo atrás, para poder realizar quizás en alguna computadora o máquina virtual, lo que fuese, pequeños ejemplitos. Pequeños, no hace falta todo el tiempo, pero creo que es un poco más ameno para todos, parece. En ese sentido, nosotros no sabíamos, es tanto el contenido de personalizaciones que no sabíamos si el rango de horas nos iba a alcanzar. Pensamos, hacemos un ejemplo, programan ellos, seguimos explicando y no, es difícil estimarlo. Entonces, por eso decidimos, lo hacemos acá y se observa y después se pregunta. Pero es porque estamos aprendiendo, es la primera vez que la planteamos como bastante completa. Lo que sí te puedo decir al respecto es que esto queda grabado, se puede volver a ver y muchos de los ejemplos, te diría que la mayoría, están en documentación en el apartado de cómo personalizar y ahí hay personalizar un reporte, extender una tabla. Muchos de los ejemplos que hicimos acá hoy están ahí en el paso a paso. Si se quiere modificar algo, si se quiere crear algo de cero. Así que eso es como recurso, desde ya que no es el vivo con nosotros acá, pero vayan ahí, agreguen muchos de estos links que hay con la manito que está apuntando, o apunta a la documentación o a un ejemplo concreto. Naveguen eso. Y métanse también
a la documentación del framework TOBA, ya ahí me matan porque me dicen... porque la parte de componentes, es, que la mencionamos varias veces, es muy interesante verla cómo está explicada ahí. Cómo el framework define componentes, elementos de interfaz, controlador de interfaz. Las definiciones por ahí sirven un poco para ponerse en contexto. Después hay que llevarlo a guaraní. Bueno, más o menos lo que decía él, por ahí lo que falta es ponerse y ver, porque vos cuando lo haces lo aprendes, si no ves cómo lo hacen los otros y no lo absorbés y no lo haces propio, no lo aprendes. Entonces lo que tendremos que hacer para otro curso sería plantear las diferentes etapas, las consultas, las reglas, un Jasper, hacer un pequeño ejemplo y que nosotros lo hagamos y vemos los errores que nos pueden ir saliendo, porque si no vos lo ves acá, anda, o como le pasó a él recién que falló eso del Jasper y hay que trabajarlo y ver qué problema surge, qué solución podemos darle. Sí, a mí para lo que me sirvió hoy es como para dimensionar la complejidad que tiene el tema de personalizaciones. Digamos, de acá que yo llegue a hacer una personalización, vamos a renegar un rato bastante. Creo que ahí vamos, sí, ahí la voy a pensar y si me preguntan, che, ¿necesitamos personalizar? No, no hay que hacer personalizaciones. La gente del CIU lo desaconseja. Es necesario. No hay que hacer personalización. La gente del CIU lo desaconseja. Esa es la respuesta, digamos. Tiene que haber un culpable. Digamos, por ahí pasa también como el tema de los chicos, sirve para dimensionar, para ver dónde estamos parados. Incluso por ahí cuando hablábamos un poco en joda y un poco en serio con el tema de los equipos de desarrollo, para las universidades chicas que no tenemos equipo de desarrollo, uno dice, bueno, por ahí con solo saber y dimensionar se da cuenta que no alcanza. Y ahí es donde lo que planteaban los chicos de los cursos, a lo mejor un poquito más prácticos, nos sirven, sobre todo los que no tenemos el tiempo como para sentarnos a estudiarlo. En ese sentido, está bueno lo que decía en chiste de que no hay que personalizar. Es porque volvemos a lo mismo. Personalizar es una decisión que, digamos, a partir de ahí en adelante hay que tenerla presente, de que cada vez que nos vamos actualizando tenemos eso, de que también tenemos lo nuestro y hay que mantenerlo en el tiempo, que puede ir cambiando con los cambios que vengan en el sistema y esa personalización sigue conviviendo bien o hay que hacerle ajustes. Pero bueno, también es de vuelta, y yo tiendo siempre a ir al concepto. El módulo de gestión académica que utilizan todas las universidades es lo más genérico posible y es ahí donde después en cada institución se tailoriza a la necesidad particular. Así que es un tema clave para aprender y para jugar y para entender, pero son decisiones. Sí, quizás aportando un poco más a lo que dice el compañero de Rafaela, quedaría, me parece a mí, en el slide de la conformación del equipo, de cómo puede ser un equipo de desarrollo para encarar personalizaciones guaraní, un rol fundamental que es justamente la persona que tenga la capacidad de llegar a las autoridades y a la parte funcional de una forma tal de que ellos mismos se convenzan de que no hay que personalizar, digamos. Si bien es cierto lo que vos decís, que son pocos los recursos con los que contamos en las universidades, hay algunas que crecemos un poco, hay algunas que recién arrancan y los equipos están en formación y es difícil pensar en
todo el subconjunto de conocimientos que se tiene que tener para pensar a personalizar, digamos, solamente pensar, ni siquiera tener un horizonte optimista, digamos, con eso hay que arrancar. Yo le sumaría un rol importantísimo que es el que esté en el día a día de la parte funcional, seguramente con la dirección de gestión de estudios, los que del día a día van a usar el sistema, de que ellos mismos digan, no, acá, mi sistema anterior yo acá tenía un botón que era verde y acá en el guaraní es todo celeste. ¿Por qué es todo celeste? Y el espíritu del desarrollador, por lo menos los más veteranos, es resolver los problemas de las personas, digamos. Y así es como que se carga la mochila y se va haciendo inmensa. Primero es un botón de color, mañana es todo un proceso que se hizo así porque de la universidad hace 60 años que se hace así, y capaz el rol de un analista funcional que pueda charlar y convencer a esas personas de que no necesariamente tiene que ser así y que puede ser mejor usando el estándar de guaraní, sea un aporte muy útil dentro del equipo. Hay que entender el contexto también, porque es cierto lo que decís. Es inherente a cualquier sistema, sea web, sea lo que sea, y sea en un nivel académico o en donde sea. Está la parte de desarrollo, la parte más técnica, y la parte que es análisis funcional, impacto de los cambios y demás, y adaptar el sistema a los cambios en el tiempo. Eso no se excede a puntualmente lo que estamos tratando acá en esta capacitación. Pero además se tiene que trabajar esa cuestión, me parece, de una manera más institucional. No tenemos por qué presuponer que el usuario del sistema sabe la complejidad de realizar una personalización y la responsabilidad que eso conlleva. Pero bueno, eso realmente se entiende que cae por fuera de lo que estamos charlando hoy. Y lo del equipo, que estaban todos sentaditos programando y que apuntaban y demás, es cierto, no necesariamente estamos suponiendo nosotros que un equipo está conformado como mínimo por 6 personas, porque lo más probable es que muchos equipos sean una sola persona, que es él desarrollando, él es el concentrador y todo lo demás. Pero bueno, era figuradamente, como para hacerlo más didáctico. Pero bueno, no, me quedo con que por lo menos se entiende la responsabilidad que es hacer una personalización. Seremos nosotros los que tengamos que ser más didácticos con quien pide la personalización y explicarle, sucede que esto y esto. ¿Sí? Sí, pero hay una realidad también, que el Guaraní 3 trae muy pocos reportes, o sea, comparados con los que teníamos antes en el Guaraní 2. Entonces, sí o sí, no nos queda otra que hacerle los reportes mínimos que tenían antes. ¿Entendés? O sea, lamentablemente es así, más allá de procesos que por ahí también falten. Hay uno, me acuerdo, el de certificados, la impresión masiva de certificados cuando los piden por autogestión, no está en el Guaraní 3. Yo por ahora estoy en la 3.15.1 y no lo tenemos, tienen que imprimirlo uno por uno. Está bien, no lo voy a personalizar, estoy esperando, creo que salía próximamente, pero si no sale próximamente lo voy a tener que hacer porque me van a linchar. Entonces, bueno. No, pero antes hago el comentario. Esto, créanme que hoy fue una jornada muy intensa, vimos un montón de contenidos, pero además vimos un montón de ejemplos. Y ustedes después cuando pasen las Pascuas, cuando hayan tenido un fin de semana largo, descansen y dijeran toda esta información, van a querer volver y van a mirar el video, la capacitación, y van a empezar a jugar y van a ver que extender un reporte, copiar, agregarle campos, anexar una tabla a un esquema, parecía todo como, wow, tengo que agregar un... Son cosas bastante mecánicas, ¿sí? Cuando hacen 1, hacen 2, y cuando hacen 2, hacen 10, ¿sí? Lo que tienen que saber es que tienen que convivir con esas personalizaciones, que lo más probable es que institucionalmente perduren en el tiempo, porque nace de una necesidad de la institución. No es que, se me ocurrió tener el botón rojo y después va verde. Un reporte con determinada información es probable que se quiera acá y se quiera durante 5 años así. Sepan que Guaraní 3 ya da toda la infraestructura para que extender un reporte o duplicarlo sea... Así, es entender la herencia cómo va y hacer la consulta a la base para traer la información adecuada.
Si existe o no existe la información esa en nuestro modelo, eso va a determinar si hay que hacer un esquema personalizado con una tabla anexa o ya con lo que hay alcanza. Pero hay acá energía puesta para que extender cosas o duplicar un reporte o hacer otro nuevo sea bastante sencillo. Lo que sí hay que entender es que hay que pararse en situación, tomarse el trabajo, que puede llevar 1 mes, 2 meses o 3 meses, de entender cómo es que un componente nace en TOBA y termina en la operación puntual en la que estoy yo. Cuando empiezan a cerrar esas cuestiones, empieza a salir más fácil la cosa. Pero queda claro que hay una curva de aprendizaje. Bien, continuando con la catarsis, ¿viste? Con el tema de los reportes y eso. No. Claro, ahí cortamos. No, yo por ahí lo que veía es que si bien incluye una parte de trabajar con Jasper Report, por ahí tendría que ser un poquito más completa. Porque en el caso mío yo tuve que personalizar un reporte con Jasper Report, no tenía ni idea. Y hay un dato que lo tuve que dilucir de cómo llegaba. O sea, si bien era una consulta, lo armaba un XML, que eso era lo que tomaba el Jasper Report. Cuando le pregunté a los chicos que trabajaban con esa herramienta, me dicen, ¿por qué hacen eso? Nosotros lo mandamos en una tabla, o sea, tienen varios mecanismos de alimentar ese reporte. Entonces fue, mirá, yo no sé, esto está así, esto se genera así, así que así se lo mando. Pero creería que eso... Exactamente, por ahí entrar un poco más en detalle cómo trabajar con el e-report o la herramienta que utilicen para editar los Jasper Report, porque por ahí, te digo, esto de cómo se carga, está bien, uno le manda por parámetros, pero hay datos que los genera la aplicación, como te digo, alumnos que era XML, que era lo que tomaba para el repetitivo del reporte. Pero eso, te digo, no fue algo que lo encontré fácil y otros que trabajan con esa herramienta lo manejaban por ahí otra alternativa. Entonces por ahí les consulté a ellos y me decían, no, esto no sé cómo llega acá. Y bueno, eso por ahí creo que es necesario, más que nada porque todo lo que nos piden es reporte. Por ahí los cambios de botones y eso son mínimos, o funcionalidades que tenía antes que las quieren de nuevo porque no sé, porque antes estaban y están acostumbrados a eso y es como que les falta algo, ¿viste? Si no la tienen. Pero con los reportes, que creo que es lo que la mayoría tiene que tocar, por lo menos en el 2, era mucha personalización de reportes, trabajar un poquito más esa parte. Pero el resto así está muy bueno porque vos vas entendiendo dónde tenés que ir a tocar, que eso también es importante. No tenés que andar haciendo todo el recorrido, sino sabés a la qué parte puntual para cambiar la referencia o acceder para decir, bueno, dónde tengo que tocar, si es un CN, si es un componente de interfaz, eso me parece excelente. Pero por ahí, para mí, exactamente, desde mi punto de vista, por ahí capaz a otros les sirve. Ahora sí. Hacemos formalmente el cierre de la jornada, fue intensa, pero bueno, espero que haya servido. Nos sirve lo que nos dicen, hay otras cosas que nos exceden a lo que nos trae hoy acá. Y bueno, y espero que haya sido útil. Hago comentarios respecto de 2 o 3 cositas. Como Román monopoliza el micrófono, es difícil. Respecto de lo que nos contaban de reportes, sabemos que es así, sabemos que es difícil de repente meter reportes. Hoy la verdad es que con todo lo que hay para desarrollar, no es prioridad para nosotros desarrollar reportes, por eso les pedimos que lo personalicen. Por ahí en algún momento vamos a tomar la lógica de Guaraní 2, que era tomar los reportes que vemos que hacen las instituciones y meterlos como parte del core, ¿sí? Pero la verdad es que todavía, como decías, hay operaciones que nos faltan desarrollar, que son más importantes que reportes. Tenemos el foco puesto en completar eso. Por eso van a ver que realmente no le estamos dando mucha pelota a los reportes, salvo que sean realmente importantes. Y después, respecto a las capacitaciones, algo lo que tenemos pensado trabajar para este año es trabajar sobre videos cortos, sobre temas puntuales. Por ahí esto de cómo personalizar un reporte, dándole más pelota al Jasper para saber si le mando los datos o le meto la query dentro del reporte o cosas por el estilo, de repente es parte de esto, de poder armar videos de 15 a 20 minutos o capacitaciones sin público, transmitidas 100% online, con una persona de acá que esté transmitiendo, como está pasando ahora, transmitiendo, contando cómo se hace un reporte, algo que se puede explicar en media hora, 40 minutos,
y que todo el que esté siguiéndolo afuera, así como lo estamos haciendo hoy, puedan hacer consulta o por Telegram o por YouTube, y que sea algo cortito, que no implique que ustedes se puedan mover y que lo podamos trabajar sobre temáticas específicas. Esto lo estamos pensando tanto para lo funcional como para lo técnico, para empezar a trabajar sobre cuestiones puntuales que sabemos que por ahí generan problemas en muchas instituciones y de esa manera poder atacar rápido y dejar ese material ya disponible para que todos lo puedan ir viendo, ¿sí? Así que bueno, nada. Y una más. Respecto de lo que decías de definir si una personalización es o no importante hacerla, cuando nosotros trabajamos a las presentaciones con las autoridades, al principio del proyecto insistimos mucho en la revisión de procesos, ¿sí? Hay un rol de responsable de proyecto y hay un rol de referente funcional, que son los que tienen que trabajar sobre eso. Hablamos mucho de los comités interinstitución. ¿Para qué? Justamente para que trabajen sobre esas cosas, para que usen la excusa de migrar a Guaraní 3 para poner bajo la lupa todos esos procesos que hoy en el 2 los tienen personalizados y que por ahí hay una parte que en el 3 ya está contemplada, no de repente de la misma manera que lo hace exactamente como lo hace el 2, pero de repente ya está considerado y es simplemente cambiar un poquito la lógica de lo que hace la universidad para adaptarse. Entonces, esa responsabilidad es responsabilidad del referente funcional y del responsable de proyecto, ¿sí? Trabajar en esos comités o sentarse y trabajar con esa persona y decirles, mirá, esto que antes lo teníamos personalizado de esta manera en Guaraní 2, ahora en el 3 se hace de esta otra manera. No inventemos la pólvora y veamos a ver cómo se puede cambiar. Yo sé que atrás de eso a veces hay resoluciones y nos ha pasado de los casos más extraños que se puedan imaginar y fue trabajoso, fue sentarse, fue explicarles. Muchas veces necesitas un sponsoreo de alguien más arriba que un responsable de proyecto. Nos ha pasado que es la secretaria académica de rectorado la que junta a la facultad y le dice, no, mirá, sos el único que hace esto distinto de todo el resto. Adaptate vos, no vamos a adaptar el sistema, que es el mismo para todas, solo para vos por esto. Entonces, en esa negociación es que se llega a tratar de encauzar todo eso para tratar de que las personalizaciones por ahí estén centradas en cosas más simples como reportes y no en cosas complejas como procesos más centrales del sistema que sí complican la operatoria para el resto, ¿sí? Así que bueno, eso está, nosotros trabajamos mucho sobre eso. Cuesta, sobre todo en instituciones que lo vienen haciendo de determinada manera hace muchísimos años, pero bueno, la idea es que siempre empujamos ese tipo de trabajo. Así que bueno, nada, era aclarar esas 2 o 3 cositas y bueno, muchas gracias y nos vemos mañana.